Antes que nada, buenas tardes, agradecerles su presencia aquí en una semana festiva y donde hay muchas más dificultades de acceso a este lugar, como han podido ver perfectamente. Como saben ustedes, estas son unas fiestas muy ecológicas, ¿no? Lo tienen todo, ya saben, ¿no? Contaminación atmosférica, residuos sólidos, ruido, en fin. Bueno, entonces, en este marco, la verdad es que vengan aquí, pues al fin y al cabo esto es una pequeña burbuja en este momento de tranquilidad, así que espero que por lo menos le pueda un poco aprovechar. Bien, tengo que decirles que estoy un poco de resaca de catarral, así que a lo mejor no creo que me quede sin voz, pero bueno, a lo mejor tengo algún problema en algún momento. Y decirles una cosa, yo no he traído ningún material. Voy a improvisar, como siempre, y después de la intervención muy documentada que nos ha hecho Manuel, por cierto, agradecer a la asociación que haya organizado este acto, pues yo me voy a centrar en algunas consideraciones, ¿no? Como habrán podido ver, la preocupación por el cambio climático, la problemática del cambio climático es especialmente descorazonadora. La verdad es que es muy difícil encontrar motivos de optimismo alguno. Esto es así, queramos o no queramos. Es muy meritorio, todas las personas que se están o nos estamos preocupando por el tema, pero al parecer nuestros esfuerzos, sean muchos o sean pocos, la verdad es que parece que son una gota en el océano, ¿no? Bien, yo tengo que decirles que esto del el cambio climático planetario, porque cambios climáticos locales ha habido y también cambios climáticos planetarios, el cambio climático planetario antropogénico, o sea, causado fundamentalmente, si no exclusivamente por la mano humana, pues es un tema relativamente reciente en la historia tanto de la ciencia como de la propia humanidad. Aunque hubo algunos predecesores, pues realmente las primeras consideraciones que hicieron al respecto son del siglo XIX. John Tyndall, que era un científico, estableció el primer mecanismo por el cual el gas de efecto invernadero absorbe la radiación infrarroja, pero bueno, eso quedó ahí. En el cambio del siglo XIX a XX, pues geólogos como Chamberlain o químicos como Arrhenius, bien conocido por otro lado, ya hacen las primeras especulaciones de cuánto puede aumentar la temperatura del planeta. Arrhenius, que claro es sueco, lo ve con alborozo que la temperatura del planeta suba 4 o 6 grados u 8, le parece estupendo, claro, viendo las cosas desde el invierno escandinavo, pues la verdad es que, pues eso, el Báltico, el Nuevo Caribe, ¿no? En fin, más o menos, ¿no? Y durante una serie de años se pone una serie de críticas porque las mediciones que se hacen no tienen la suficiente, digamos, continuidad y se hacen además en zonas urbanas. Al final hay un famoso científico que trabaja en la física de los océanos y la atmósfera, que es Kellogg, que consigue que en el año geofísico internacional, que es un año en el 57 y 58, se instalen dos medidores, uno en el volcán Mauna Loa en Hawái y otro en el Polo Sur. Y a partir de ese momento se empiezan a ver las curvas ascendentes del principal gas de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono, que es un gas totalmente natural, nosotros lo expulsamos con la respiración, y el problema no es que sea tóxico, que no lo es, sino simplemente que la concentración en la atmósfera, en función de la cantidad que exista, pues atrapa la radiación infrarroja que manda la Tierra al espacio y entonces calienta la atmósfera y también la superficie del planeta. Bien. Bueno, pues esto está así y ya en los años 60 empiezan a ver las primeras cositas de que podía esto ser, pero hay muchas incertidumbres. Yo me acuerdo personalmente, la primera vez que me topé con el dióxido de carbono como modelador del clima del planeta era cuando yo tenía 16 o 17 años, que entonces me ocurrió, encima en la España de entonces y con la información que había, enfrentarme a un gran problema que por cierto no está absolutamente resuelto, que es el problema de las glaciaciones, los periodos glaciares del pasado. Entonces yo, un poco inocentemente, pero que me sirvió luego para otras cosas complejas que he abordado más tarde, jugaba con diferentes hipótesis y las combinaba, ¿no? Diferentes teorías que decían un poco la explicación de los periodos glaciares, que si la radiación del Sol, que si la inclinación de la Tierra, que si la conjunción de tal, que si la situación de mar y océanos, que si la deriva continental, todo ese tipo de cosas, y una de ellas, y que parecía más clara, era el dióxido de carbono. A mayor dióxido de carbono, la temperatura en la Tierra tendería a ser superior y a menor, inferior. Bien, yo abandoné aquella
historia cuando un día tenía unas 17 o 18 teorías que las iba combinando, y un día cogí un libro de geología recién traducido y me enteré que había unas 50 hipótesis establecidas. Entonces yo tenía 18 y abandoné el tema porque me parecía imposible seguir. Pero me quedé con lo del dióxido de carbono, o sea, por lo tanto, que como una de las explicaciones, de las que estaban más plausibles para entender las glaciaciones. Y efectivamente luego se ha visto que hay una correlación muy estrecha entre glaciaciones y dióxido de carbono. El tiempo fue pasando y yo me empecé a dedicar un poco a estas historias del medio ambiente y la ecología aplicada y todo eso, y recuerdo perfectamente cuando cambiaron las cosas con el cambio climático. Las cosas en el cambio climático, por eso es un poco descorazonador esto que asistimos, cambiaron. Hubo un año muy concreto, que fue el año 1988. En el año 88 sucedieron dos cosas. Una, que hubo una sequía en Estados Unidos importante, y claro, como en Estados Unidos todo el mundo empezó a hablar de qué pasaba. Y luego que 2 o 3 años después de que se descubriera el tema del ozono estratosférico, esto de estas sustancias que actuaban sobre la capa de ozono y hacían que la radiación ultravioleta nos llegara más, había una preocupación por la física de la atmósfera, y entonces todos los investigadores que estaban trabajando en lo que pensaban ellos que era un calentamiento global empezaron a difundir sus ideas, y no es que no las tuvieran antes, simplemente que los medios le dieron importancia. Salieron a la televisión, salieron en los diferentes periódicos, por supuesto todas las revistas científicas se llenaron de artículos, y entonces nos encontramos encima que había una conferencia en Río de Janeiro en el año 92, y entonces se pensó que evidentemente uno de los grandes temas sería el cambio climático. Efectivamente llegó la conferencia de Río, se hizo una convención mundial sobre cambio climático, y el protocolo de Kioto que antes he hablado, pues es un protocolo, es una cosa que el convenio permite añadir diferentes disposiciones normativas conforme las partes las vayan aprobando. Y bueno, y el proceso posteriormente ha estado perfectamente explicado por aquí por Manolo, y ya está. Bien. Entonces, claro, el tema es el siguiente. Al menos desde hace 25 años, si no de más, tenemos evidencias suficientes para actuar. Hemos pasado en los diferentes informes del panel intergubernamental del 66% de probabilidades, al 90% de probabilidades, al 95%. Pero todo esto no son más que, digamos, curiosidades. Había suficientes evidencias en los años 80 para actuar, sobre todo teniendo en cuenta de que las cosas que había que hacer para limitar el calentamiento global eran buenas per se. Vamos a ver, cuando ustedes tienen una responsabilidad empresarial o un cargo político, o simplemente es un intelectual que tiene una cierta proyección social, entonces tiene que encontrar argumentos poderosos cuando hay que hacer cambios. Normalmente nunca hay un argumento tan poderoso como para que por él solo se quiera cambiar. Pero si combinas varios de ellos, entonces la cosa se vuelve mucho más plausible. Vamos a ver. Detrás del dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, están fundamentalmente los combustibles fósiles. El carbón, el petróleo, el gas natural. Todo el mundo sabe que esos combustibles son recursos pretéritos venidos del pasado, de hace millones de años, y que en este momento se forman pero a una velocidad muy pequeña, como 1 millón o 10 millones de veces más pequeña que nosotros la degradamos, que nosotros la quemamos. Por lo tanto, son lo que se llama recursos no renovables. Antes o después, las distintas sociedades humanas tendrán que liberarse de esos recursos no renovables y trabajar con energías de otro calibre, que sean energías perdurables. Esto está claro, no hay vuelta de hoja y tal. Por lo tanto, si descubrimos que no solamente que esos combustibles fósiles son recursos no renovables, sino que un desecho como el dióxido de carbono lo podemos considerar un residuo fundamentalmente no degradable porque puede estar en la atmósfera durante cientos de años, pues entonces ya tenemos dos motivos por los que actuar. Primero, esos combustibles fósiles se agotarán, y segundo, encima, hasta que se agoten, estarán contaminando, estarán creando una serie de problemas. Para colmo, no solamente el calentamiento global es un efecto de esas combustiones, sino todos los problemas, por ejemplo, de contaminación atmosférica. Y todos los plásticos del mundo, y toda la contaminación del suelo y el subsuelo, y todas las enfermedades, o buena parte de las enfermedades respiratorias, juntado con el tabaco y otras cosas más, ¿no? Así que son cosas verdaderamente importantes. Había motivos, por lo tanto, para actuar. Incluso aunque el calentamiento global fuera más lento de lo que se pensó, e incluso aunque no tuviera lugar, era muy oportuno empezar a disminuir la intensidad en carbono de las economías industrializadas e intentar que las economías que se estaban industrializando no siguieran la misma ruta.
o por lo menos no del todo. Esto es lo razonable. Es un argumento razonable, que no tiene vuelta de hoja. Por múltiples razones era bueno moderar y luego disminuir el consumo de combustibles fósiles. Pero les voy a decir más cosas. La otra gran fuente del dióxido de carbono que aquí nos ha tratado es la transformación de los bosques y los suelos en ecosistemas mucho más humanizados, mucho más antropizados. Es la pérdida de carbono que se produce cuando tú talas un bosque o cuando tú conviertes un determinado suelo en suelo agrícola, que hay una reducción de la materia orgánica del suelo prácticamente en todas las ocasiones. La agricultura es un forzamiento y entonces resulta que lo que hace, por eso hay que abonarla de una forma tan intensiva, porque si no, a las pocas temporadas agota la reserva de nutrientes del suelo. Bueno, pues el carbono también es una reserva de nutrientes, aunque sea, digamos, el elemento fundamental de la materia viva, y tenemos esto. Entonces, claro, la destrucción de los bosques, la asfaltización del territorio, etcétera, etcétera, están liberando dióxido de carbono. Por supuesto, los incendios forestales también están liberando dióxido de carbono. Y otro sector, que aunque menos importante, también es interesante de destacar, es que hay un sector industrial que es también significativo respecto a las emisiones de dióxido de carbono, que es la fabricación de cemento. Cemento, según los tipos, por cada tonelada de cemento que obtienes, tiras a la atmósfera media tonelada de dióxido de carbono, aparte de lo que tires por la energía que utilices. Esto es simplemente por el proceso intrínseco de reducción del carbonato cálcico y convertirlo en la materia prima del cemento. Así que vamos a ver, moderar el cemento, moderar la asfaltización del territorio y moderar el consumo de combustibles fósiles, por ejemplo, para este país, era lo correcto. Eso en los años 80, a finales de los años 80. Miren, hay una cosa curiosa. Verán, como veo que aquí hay gente joven, pero también hay gente que tenemos más años, les voy a intentar que hagan un esfuerzo de memoria. Miren, vamos a hacer un ejercicio mental que es el siguiente. Supongamos que nosotros cogemos la capacidad de absorción de dióxido de carbono de la atmósfera y de los océanos, lo que pueden absorber de forma sostenible sin cambiar el clima de forma sustancial, ¿vale? Que es una cantidad determinada de toneladas de dióxido de carbono al año, lo que pasa es que son acumulativas porque gran parte de ellas se van acumulando conforme van pasando los años. Pero bueno, cojamos un poco lo que sería el nivel sostenible y hagamos la siguiente distribución. Vamos a distribuirlo, la mitad de esa cantidad que la atmósfera puede aceptar, la vamos a distribuir en función de la población. Tantos millones de personas hay, dividimos esa mitad por los millones de personas que haya, y toca una cantidad per cápita, por habitante mundial. Y la otra mitad la vamos a distribuir en función de la actividad económica. La vamos a distribuir en función de la suma de todos los productos interiores brutos, que es al final el Producto Mundial Bruto. Y lo vamos a hacer además en paridad de poder adquisitivo, para que no haya distorsiones con los tipos de cambio. ¿Qué hacemos con esto? Pues hacemos un cierto equilibrio. Si todo el dióxido de carbono lo distribuyéramos de forma únicamente a nivel de población, los países pobres serían naturalmente beneficiados porque están tirando bastante menos o tiraban bastante menos que el tope que podían tirar, y los ricos en cambio no. Si lo distribuimos todo por actividad económica, porque al fin y al cabo ese dióxido de carbono se forma por la actividad económica, no viene porque es, sino por la propia actividad económica, véase los combustibles fósiles, pues entonces eso favorecería a los ricos. Pues 50-50, ni para ti ni para mí, 50% a cada uno. Muy bien, si hacemos ese ejercicio y volvemos este país, esta Comunidad Valenciana hacia atrás, nos encontramos con la siguiente situación. En 1987, de haber hecho ese ejercicio, de haber tenido la mitad que nos tocaba, o sea, la parte que nos tocaba de la mitad per cápita y la parte que nos tocaba de la mitad de la actividad económica mundial, en 1987 éramos sostenibles. Y en 1988, justamente el año en que saltó el tema del cambio climático, ya éramos insostenibles. Habíamos pasado, con un crecimiento en aquella época de un 4 o 5% del Producto Interior Bruto, habíamos pasado a una emisión de dióxido de carbono por parte de los combustibles fósiles y la fabricación de cemento que ya superaba lo que era posible haciendo que nuestras tasas se universalizaran a toda la población mundial. Habíamos superado lo que nos correspondería de una forma, digamos, con este reparto, la mitad por población, la mitad de actividad económica, que es un reparto, no es igualitarista al completo, pero es un reparto razonable. Y yo les pregunto, sobre todo a los que tienen más años, ¿en realidad qué cambió del año 87 al año 88? No cambió nada. Y en realidad voy a decir una cosa, ¿qué ha cambiado desde el año 87 hasta aquí, en esta comunidad, en la vida diaria, en lo que podríamos llamar el nivel de vida, la calidad de vida, el bienestar social? ¿Ha habido grandes cambios? No.
Hombre, evidentemente la telefonía móvil era una... y Internet no existía, claro, por supuesto, pero no nos engañemos, ahí tendríamos las mismas fallas de hoy, ¿eh? Tendríamos la misma proporción de gente que tenía su chalecito, su caseta, su apartamento, un nivel de motorización de automóviles muy parecido al actual, algo inferior, pero muy poco, etcétera, etcétera, etcétera. Un nivel de paro importante sin llegar a los niveles actuales. Entonces, ¿aquí qué ha pasado? Pues ha pasado que desde el año 87 hasta aquí hemos llevado un crecimiento económico y también demográfico en los años pasados que se ha caracterizado por un uso intensivo de aquellas cosas que producen dióxido de carbono. ¿Qué me van a contar del cemento? Y lo que se construyó, ¿verdad? Y lo que se ha asfaltizado, los años locos del ladrillo. ¿Qué me van a decir de la energía eléctrica? Ahora todo el mundo está histérico porque resulta que, ya ven lo que sucede, ¿no? La electricidad sube de precio conforme disminuye el consumo. Es una cosa bastante interesante de ver, ¿no? Los últimos años está cayendo la electricidad un 1 y pico %. En aquella época, en 2003, 2004, 2005, 2002, la electricidad crecía entre el 7 y el 12% anual en España y una cantidad parecida en la Comunidad Valenciana. Nuestras emisiones se dispararon hasta suponer, en solamente 15 años, casi un 80% superiores a las que había 15 años atrás. Era una locura absoluta. Y claro, cemento, combustibles fósiles, motorización, transformación del territorio y asfaltización, pérdida de carbono, incendios forestales, perfecto, ¿no? Todo eso estaba cargando la atmósfera planetaria con un dióxido de carbono que naturalmente pasa factura. Y ahí viene el gran problema. ¿Cuándo pasa factura? ¿Cuándo el calentamiento global, cuándo este cambio climático planetario empieza a pasar factura? Ya lo está haciendo. Pero ¿dónde está la contabilidad de eso? No está. No está. Porque miren, hay un problema muy, muy serio, que es el siguiente. La economía introduce como costes lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Esto es coste, esto no es coste. Usted emite algo, afecta a otro, es una típica externalidad económica, y eso no es un coste para la empresa o la persona que lo emite, ninguno. Y si al mismo tiempo hay un beneficio, ¿qué está pasando ahora? Está pasando una locura, que es la siguiente. Con las suficientes evidencias de que estamos metidos en un cambio climático de una gran magnitud, ¿no? Fíjense que estamos hablando, en el mejor de los casos, de estabilizar el clima del planeta 2 grados por encima de su valor preindustrial. En este momento tenemos casi 1 grado, 0,9. 0,9 grados es lo que se ha incrementado, o sea, sería 1 grado más, para entendernos. Parece una tontería, pero no lo es. Y sin embargo yo creo, sinceramente, que no hay margen, no ocurrirá, no va a ocurrir, no se va a estabilizar la temperatura 2 grados más. No veo mecanismos para eso. Sobre todo por lo siguiente, porque está ocurriendo una verdadera huida hacia adelante. Miren, desde el último informe del 2007, los poderosos del mundo, los que de alguna forma, y poderosos no son evidentemente los políticos, son los menos poderosos de todos, son correa de transmisión, poderosos financieros del mundo, económicos, empresariales, los que trabajan con el mercado de futuro, los que, en fin, todo este tipo de gente y este tipo de instituciones y demás, desde 2007, han cambiado básicamente algunos planteamientos. Ellos pensaban en 2007, antes de la crisis, antes de la caída de Lehman Brothers, que bueno, esto era un problema a largo plazo, pero algo habría que hacer, porque había una opinión pública y, bueno, siempre hay algo que hacer, ¿no? Desde 2007 para acá están encantados. Están hablando de que la producción mundial del carbón se va a incrementar un 65% de carbón. Siempre hemos pensado que el carbón sería lo último a tocar, que lo que había que hacer es pasar del petróleo al gas natural, que emite menos dióxido de carbono por kilocaloría que utiliza, y de ahí a las renovables. Bueno, el que creía en la energía nuclear, ¿no? Al carbón, por favor. Pues sí, señores, y todo apunta a que el carbón se va a convertir hacia el año 2035 en la principal fuente de energía mundial, el carbón. Bueno, a lo mejor no por una cosa, porque ha llegado el milagro del fracking, la fracturación hidráulica para obtener, por ejemplo, petróleo y gas natural. Estados Unidos está encantado completamente. Hablan incluso de convertirse en el 2030 en exportadores de gas y de petróleo. Hay miles y miles y miles y miles y miles de pozos en todo Estados Unidos con el fracking.
Y entonces a lo mejor el fracking consigue que el carbón no le desplace el petróleo, pero estamos con el petróleo, otra energía que directamente al quemarse origina dióxido de carbono. Bueno, y el gas natural, que aparte de que cuando se quema origina dióxido de carbono, es evidentemente más eficiente, origina menos, tiene las fugas de que el gas natural está compuesto básicamente de metano, y el metano ya es un gas de invernadero por él solo. Y esa es la situación. Y China hace sus planes y hace sus grafiquitas, lo que sea, pero va a piñón fijo. Y como comentábamos antes aquí, China no puede crecer a menos del 7%, y por mucho que aumente la intensidad energética, que efectivamente las industrias chinas dejan mucho que desear, y por mucho que tenga el programa más potente de energías renovables en estos momentos, eso es una gota en el océano. Es una gota en el océano. Aquí nos movemos en un terreno que es de verdadera huida hacia adelante. Que, por cierto, me recuerda a una etapa, hace unos años, por influencia de autores como Diamond o Wright, o esta gente que hablaba mucho del colapso y todas esas cosas, pues entonces me permití hacer un pequeño estudio particular de una veintena de civilizaciones, bueno, y algunas no eran civilizaciones, eran culturas o poblaciones más pequeñas, históricas, que habían colapsado, ¿no? Habían colapsado, y había muchas, desde pues muchas de las conocidas, desde pues no sé, el Sumeria, el Imperio Romano, el periodo clásico maya, la isla de Pascua, en fin, una serie de cosas y entonces a partir de ahí intenté ver si era posible establecer como una especie de esquema del hundimiento, ¿no? De descenso a los infiernos. De los infiernos de Dante, ¿no? Como una sociedad que parecía extraordinariamente próspera en el apogeo de su poder, cómo puede hundirse hasta las profundidades digamos, hasta hundimientos poco antes impensables, ¿no? Y entonces, más o menos, porque esto no es un modelo matemático, es una cosa verbal, es una cosa, pues me saltaron 12 etapas, 12, como una docena, que el 12 es un número también, ¿verdad? Desde los sumerios y los babilónicos un número mágico. Bien, pues 12, ¿no? Pues 12 etapas. Y la verdad es que viéndolas un poco uno se pregunta en dónde estamos. Porque miren, las 12 etapas eran las siguientes, un poco porque esto vale no para el cambio climático, sino ya entramos, el cambio climático es un gran problema, pero hay muchos más problemas de la humanidad, evidentemente, ¿no? Entonces, más o menos las sociedades que han colapsado, el primer estadio es un estadio de expansión previa. Esto es muy importante. Muchos de los que han estudiado el colapso no han insistido explícitamente que para que una sociedad se hunda, para que una sociedad se derrumbe, se caiga, tiene que erigirse, tiene que construirse previamente. Por lo tanto, siempre tiene que haber una fase anterior de expansión. Y cuanto más fuerte la expansión, como decía aquel, más dura será la caída. Pues bien, hay una primera etapa de expansión previa. Bien, no hay nada que decir, por supuesto, nosotros la hemos tenido. La segunda etapa, digo porque es interesante, es una etapa que podríamos llamar de entusiasmo exultante. Todo el mundo está, menos algunos locos y siempre hay gente de esa que encordia y tal, pero esos son 4, ¿no? Todo el mundo está muy contento con lo que pasa, ¿no? Entusiasmo, una cosa tal. Esta es la segunda etapa. La tercera etapa yo la describiría como silenciar al mensajero. Ya saben aquello que cuando el mensajero traía malas noticias, se mataba al mensajero y así no había malas noticias, ¿no? No te ascendía, ¿no? No te ascendía lo del mensajero. En tiempos más modernos no es necesario matarle, a veces basta con comprarlo, se le compra y ya está, ¿no? Y se silencia al mensajero. Aquellos que traen malas noticias de que las cosas no van tan bien como parecen, son silenciados. La cuarta etapa es que al final se reconoce que hay problemas. ¿Y la solución cuál es? La solución es una huida hacia adelante. ¿Usted cree que el mercado es un problema? Pues hay que hacer un mercado más grande. ¿Usted cree que la Unión Europea es un problema? Hay que hacer una Unión Europea más grande. ¿Usted cree que la globalización es un problema? Hay que hacer una globalización mayor. ¿Usted cree que la tecnología es un problema? Más tecnología para evitar que la tecnología sea un problema. Esta es esa etapa. A que le suena mucho, ¿verdad que sí? La siguiente es una que le podemos llamar crisis paralizadora. Y como dice muy bien su nombre, paraliza. No se sabe muy bien qué hacer. Es una crisis que puede recibir distintos calificativos, sistémica, multicrisis, ¿verdad? Que también suena, ¿verdad? Nos suena, ¿no? Nos suena, ¿no? Bien, yo creo que nosotros estamos entre estas dos, entre la 4, entre la 5 y la 6, ¿no? Bien, ¿qué puede pasar a partir de ahí? Que del estudio de los hundimientos de las sociedades antiguas o históricas, ¿no?
Bien, la siguiente etapa no se da siempre. Es una etapa que se puede describir como la de más control. Como hay una crisis paralizadora, la sociedad o parte de ella se vuelve y pide control, mano dura, tenerlo todo controlado, que nadie tal. Esto se ha producido en bastantes de las sociedades que al final han colapsado, pero no en todas. Ocurrió en Sumeria, por ejemplo, y ocurrió en el Imperio Romano, pero no en otras. En otras no acabo de cuajar. La siguiente etapa, con independencia que la anterior se dé o no, es una muy interesante. Se llama comportamiento errático. El comportamiento errático es lo siguiente. La sociedad empieza a funcionar erráticamente. ¿Por qué? Porque hay tres bloques de opinión y de influencia. Están los que quieren volver a los viejos tiempos, aquellos tiempos del entusiasmo exultante, de expansión y tal. Vale. Los que quieren volver a la mano dura y al control, y los que se dan cuenta que ninguna de estas dos cosas sirve y hay que inventar algo distinto. Pero ninguno de los tres grupos es lo suficientemente poderoso para imponer sus tesis, con lo cual la sociedad se mueve erráticamente. Unas veces va hacia aquí, otras veces va hacia allá y otras veces hacia allá. Y la sensación para un observador externo es que no sabe muy bien a dónde ir. Por fin, en la siguiente fase, los que quieren cambiar se imponen, pero el cambio es demasiado escaso. No se cambia lo suficiente. La siguiente etapa es que por fin se empieza a cambiar lo suficiente, pero se llega demasiado tarde. Demasiado tarde porque hay unas grandes inercias, tanto externas como internas, tanto internas a la sociedad como sobre todo externas, en este caso sobre el medio ambiente, que impiden, unos retardos que impiden materialmente ya hacer tal. La undécima etapa puede estar en cualquier parte, es la mala suerte. La mala suerte es importante. Ha habido casos de civilizaciones de culturas sometidas a parecidas tensiones y una ha tenido buena suerte y otra ha tenido mala suerte. ¿Y cuál es la diferencia entre buena suerte y mala suerte? No es pura cuestión de azar. La diferencia está que uno tiene buena suerte cuando, aparte de lo que uno hace, hay otras cosas, otras sociedades, o bien la naturaleza o lo que sea, que de alguna forma neutralizan la acción de esa sociedad. Y la mala suerte es cuando las tendencias naturales o las tendencias de otras sociedades se juntan a las tuyas y te conducen más rápidamente al desastre. Entendámonos, por ejemplo, en el caso del cambio climático. Si en este momento hay una tendencia natural hacia situaciones de un mayor calentamiento y una mayor aridez en el mundo, entonces nuestro cambio climático antropogénico encima quedará reforzado por eso. Si en cambio hay una tendencia de un cambio natural hacia una situación de una menor temperatura y esto más fresco, más lluvioso o lo que sea, entonces nuestro cambio climático no se producirá, pero estará amortiguado en alguna medida. Tenemos evidencias que, por ejemplo, en el Mediterráneo, cuando un desastre de destrucción de deforestación y de esquilme de suelo en los últimos 7 o 8 milenios, se ha producido con una tendencia de un cambio climático hacia la aridez, el resultado ha sido devastador. Mientras que si ha habido un cambio climático natural que fuera hacia condiciones más húmedas, bueno, ha sido un desastre, pero menor, y ya se ha podido recuperar el territorio de una forma no rápida, pero sí segura. Por lo tanto, la buena o la mala suerte, entendiendo que no es un puro juego de azar, sino que es las circunstancias que uno no controla, cuentan mucho. Y ya la última etapa es el desenlace final, que el desenlace, según los tipos de sociedades, pueden ser desde la pura extinción, se extingue, hasta un impacto traumático, pero que la sociedad, mejor o peor, malamente o como puede, pues al final se recupera, eso sí, tocada del ala de una forma muy clara, ¿no? Los viejos tiempos, desde luego, no volvieron, ¿eh? Bien, esto es una secuencia, entonces nos preguntamos, ¿esto que está sucediendo recuerda algo esto a nivel mundial? Sí, recuerda perfectamente. Recuerda, por eso decía yo, ¿dónde estamos? En la quinta, sexta etapa, por ahí. Recuerda perfectamente. Miren, por poner un caso, estas discusiones sobre tú has contaminado más que yo, es muy típico. Esto es muy típico de tú, es lo mismo que decir tú has pagado menos impuestos que yo, tú. Esto se ha repetido a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, en Occidente el Bajo Imperio Romano era un ejemplo de este tipo de cosas, donde cuanto más poderoso era uno, hacían lo mismo que los poderosos hoy, pagaban menos impuestos, y los muy poderosos nunca pagaron. Como hoy, vamos, lo mismo, ¿no? Más o menos. Ya ven la secuencia de las empresas, estas empresas filantrópicas mundiales, de las tecnologías de la información y la comunicación, que son ya las maestras. Como son tan virtuales,
su capacidad de evasión es total. Como son virtuales, pues entonces, claro, no radica en ninguna parte, ¿no? Caso de Apple, caso de Microsoft, caso de Google, caso de Facebook, Amazon, que es un poco más física, también le sigue la cola, en fin. Era muy divertido cuando hace una semana le preguntaban al jefe de Amazon en España, y dice, bueno, pero ¿usted por qué no paga impuestos en España? Y dice, oiga, porque nosotros somos sociedades participadas y nos debemos a nuestros accionistas, y nuestros accionistas no quieren pagar impuestos. Qué estupendo, de verdad. Qué reflexión más perfecta, más precisa. Y así se da la paradoja que cuando más vieja y obsoleta es una empresa, más impuestos paga. IBM en España paga impuestos. Como era vieja, aunque esté en el sector, como era vieja, se acostumbró a pagar impuestos. Las nuevas, como no pagan, véase la tienda de Apple esa que tiene allí enfrente del Corte Inglés de la calle Colón, que vale 1 millón de euros el alquiler de cada mes, pero no pasa nada. Factura diciendo que compra los telefonillos a 400 euros a la central irlandesa y los vende a 410. Y claro, los 10 euros de ganancia es para pagar el alquiler y la luz. No tiene pérdidas en realidad. Apple no tiene pérdidas en España. En fin, ya se sabe, ¿no? Bien, pues esto es lo típico que pasaba, por ejemplo, al final del Imperio Romano, donde era lo mismo. Un Estado que cada vez tenía menos flujo de, digamos, monetario para poder mantener sus estructuras, y que se estaba feudalizando rápidamente porque la gente veía que el emperador de Roma nunca le iba a resolver los problemas. Pero al final era un problema de costes. Era un sistema que había sido expansivo, se había ido expansionándose, y llegó un momento que no pudo expansionarse más, se formaron los límites, las fronteras del imperio, y a partir de ahí entró una fase de inflación continuada, una fase de intento del que podía no pagar, etcétera, etcétera, que todo recayera en los hombros de los mismos, y al final aquello se resquebrajó porque la mayor parte de la gente pensaba que por aquello no merecía la pena. Pero con cosas divertidas, que es un poco, recuerdo un poco estas reuniones, también un poco eso. Cuando los bárbaros en el 400, no me acuerdo si 4 o 5, da igual, principio del siglo V, atraviesan el Rin, llegan a Aquisgrán, que está esta parte del Rin, y entonces se sorprenden allá los patricios en una bacanal. Los patricios del lugar, una bacanal allí, en fin, unas comilonas, borracheras, sexo, en fin, lo que fuera, ¿no? Y los despojan de todo, claro, y los bárbaros se van, ¿no? Y aquellos se quedan como sin saber muy bien qué pasa, ¿no? Pero un poquito más allá, en Tréveris, que si no recuerdo mal, por cierto, era el lugar de nacimiento de Karl Marx. Bueno, pues en Tréveris resulta que es más divertido. Llegan los bárbaros, los saquean todos, los dejan literalmente, como se pueden ustedes imaginar la expresión, y entonces no se les ocurre otra cosa a los de Tréveris que pedir al emperador una semana de juegos gratuitos para quitarse el mal rollo de los bárbaros. Como si el emperador estuviera para esas historias. Claro, esto es muy típico de cuando uno no quiere ver más que lo que quiere contemplar. O sea, y esto es lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Unos están muy contentos porque están consiguiendo ritmos de crecimiento, ritmos incluso impensables hace unos pocos años. Otros están muy contentos porque gracias a exprimir hasta los últimos yacimientos de petróleo y gas difuso, por ejemplo con el fracking o esto de carbón que pueda haber tal, pueden mantener su estilo de vida. Pero nadie quiere asumir los costes y todos se señalan. Tú tiraste más antes, pues tú tiras más ahora, pues yo no muevo ficha, si tú no mueves, pues yo tampoco la muevo. Y todo el mundo está así, que por cierto es una situación que aparentemente está todo controlado porque de forma muy civilizada cada año se reúnen las partes del convenio para seguir hablando lo mismo, y uno le recuerda un poco y parece que está todavía todo atado, que todo se podrá hacer, que todo se podrá intentar, que aún así llegaremos, aunque sea en el último momento. Y hay que recordar, partiendo del aniversario de este año, hace 100 años, la Primera Guerra Mundial surgió así, un tablero de ajedrez que todo el mundo parecía controlar, y que sin embargo llegó un momento que cada jugada llevó a otra, y esa otra a otra, y al final fue completamente incontrolable, y Europa se suicidó a sí misma. Y desde entonces Europa no es la misma Europa, para entendernos, ¿no? Entonces, vamos a ver, es que el cambio climático tiene encima un problema especial. Es que es el típico problema para que quien tiene el poder no haga nada. Ni el político ni el económico. ¿Por qué? Primero porque los efectos, aunque ya lo estamos viendo, estamos hablando a final de siglo, a mitad de siglo, a mitad de siglo. Como decía el Luis XIV, après moi le déluge, después de mí el diluvio. Y así fue que le cortaron la cabeza al tataranieto, por cierto, de Luis XIV, a finales del siglo XVIII.
Pues aquí es lo mismo. Uy, a finales del siglo XXI, wow, eso no lo veremos. Y si lo vemos, ¿quién lo va a ver? Etcétera, etcétera. Y encima tiene otro problema añadido. Aunque en este momento cortáramos todas las emisiones de dióxido de carbono y del resto de gases de efecto invernadero, seguiría aumentando la temperatura planetaria. Aunque tuviéramos una varita mágica, porque resulta que todo lo acumulado en el pasado estaría ahí. Es la situación ideal. Si de todas formas vamos a tener cambio climático, ¿qué más da de 2 grados que de 4 que de 6? Y además la tecnología tiene la respuesta. A principios de los años 80 había una chapa, bueno, un pin que luego se llamó, una chapa de aquellas ecologista, ¿no? Que decía muy grande, la tecnología tiene la respuesta. Y abajo un chiquitín decía, sí, pero ¿a qué pregunta? ¿No? Claro, es que esto es muy interesante. Claro, la tecnología, hombre, montaremos árboles artificiales, haremos secuestro de carbono, pero oiga, pero si los 4 intentos que se han hecho han sido un desastre, es que no es nada fácil y además usted va a cambiar todas las centrales, o sea, las centrales que están sobre un subsuelo impermeable, usted las va a pasar a un sitio poroso, que usted las va a trasladar, en fin, usted no va a hacer nada. Usted, lo que está con esta historia del secuestro del carbono, o lo mismo que la historia del fracking, es ganar tiempo, y mientras tanto es al negocio, que es lo que te da, y el negocio está donde está. Y para colmo, las pocas cosas que se hacen, en buena medida porque no se tiene fe en ellas, como por ejemplo, les digo una, el año pasado, España, la denostada España, esta que conocemos, ha conseguido lo que ningún país industrializado ha conseguido en su historia, que la mayor fuente productora de electricidad sea la energía eólica. Eso no ha ocurrido nunca, consiguió el 21% de la generación eléctrica. Ningún estado, ningún país. Y de eólica sí, pero eólica no. La denostada España, el año pasado, la de su producción eléctrica, el 42% se obtuvo con fuentes renovables. Esto hace 30 años, si yo lo hubiera comentado entonces, que lo comentaba no con esa cifra, pero sí nos tachaban de que estábamos totalmente locos. Pues no, ha sido un sistema que es muy fácil de explicar. Cuando el mercado va por donde va y tú montas una serie de incentivos, el mercado se mueve, claro. El problema está que cuando tú no crees de fondo en el tema, tú montas un incentivo como si fuera un florero y te despreocupas. Y al final revienta el tema, porque claro, has hecho unos incentivos tan poderosos que el mercado se resitúa muy bien, pero luego no los puedes pagar o dices que no los puedes pagar. Esto es una polémica que no voy a entrar porque es otro tema también de tal. Pero entonces, oye, conseguir que el 42% el año pasado, y estoy seguro que las de este trimestre, cuando salgan, dirán que más de la mitad de la producción eléctrica de este invierno de 2014, se ha conseguido por primera vez con energía renovable, porque si el año pasado estaba el 42% con el viento que ha hecho y lo que ha llovido, no aquí, pero sí en la mayor parte de la península, pues suficiente. Y esto se ve ahora como un fracaso. Es que esto se intenta explicar que la luz sube por... usted no me venga con historias, empezando por su subasta energética, que en fin, ¿para qué vamos a contar? Resulta que hasta los pequeños triunfos se ven como fracasos. ¿Por qué? Pues miren, de fondo por lo siguiente, porque vivimos en una sociedad, que es la sociedad industrializada o postindustrializada, o de servicio no sé qué, o de no sé cuánto del conocimiento y tal, que depende de la expansión. Es una sociedad expansiva y expansionista. Lo es al menos desde desde los grandes descubrimientos y sobre todo desde la revolución industrial del siglo XVIII. Y no hay forma de cambiar esto porque esto ataca directamente al corazón de este sistema. Esta es su principal característica. Por eso siempre oirán hablar de que hay que crecer, que hay que avanzar, de que no hay que quedarse quieto, hay que innovar, hay que ser competitivos. Ven ustedes una cosa que no sé si la han pensado alguna vez, pero seamos un poco, porque yo creo que no la han pensado, a lo mejor alguno de ustedes lo ha pensado, pero yo creo que no. Miren, le voy a poner un ejemplo. El código genético es información, ¿verdad? Todos los organismos lo tienen, el ADN. Vale. Sabemos que el código genético tiene que variar porque si no varía siempre seríamos iguales. Las mismas especies, los individuos serían crónicos, en fin, ese tipo de cosas. Pero sabemos, y eso hay una evidencia apabullante, de que la gran mayoría de los cambios del código genético no son beneficiosos, son perjudiciales. Otros son neutros, vamos a decirlo así, y alguno de vez en cuando es beneficioso. Si nosotros quisiéramos hacer creer que todo cambio del código genético, que toda innovación de la secuencia de bases de ese ADN es positiva, seremos unos estúpidos. Y eso es exactamente lo que se pretende hoy. Los cambios son buenos per se.
El que no cambia muere, se sacrifica en el trono de la globalización. Y tú dices, oiga, un momento, vamos a ver. Le pongo un ejemplo. Tenemos en este momento decenas de miles de nuevos compuestos orgánicos que han sido o inventos humanos o bien cambios de compuestos naturales que les hemos hecho alguna cosilla. En el mejor de los casos han hecho pruebas rutinarias de que esos nuevos compuestos no sean lesivos para las personas y para el medio ambiente. Eso en el mejor de los casos. Pero ¿qué sucede? Que si tú lanzas uno nuevo y haces una de esas rutinarias, esos rutinarios test, el que lo quiera desechar del mercado tiene que demostrar de que ese producto es perjudicial. No tú demostrar que es inocuo el que lo fabrica. En una sociedad sostenible y sostenibilista tendría que ser así, porque la mayor parte de los cambios, y aquí estoy tocando algo que toca nuestros valores y un trasfondo filosófico, no son positivos. Y lo digo así, por una sencilla razón, porque una sociedad también es historia, como es un código genético, y ha almacenado un montón de ensayos-errores. Así que no es nada fácil superar. Claro que se puede superar y se debe, pero no de forma sistemática y continua. Y ahora que vemos un culto total al emprendimiento, al no sé qué, a la innovación, al no sé cuántos, a la lucha competitiva, a la cuota al mercado, todo zarandajas para explicar de que la expansión es buena per se y que tenemos que seguir expansionándonos hasta que nos estrellemos donde nos tengamos que estrellar. Porque como dice un dicho alemán, dice, no conseguimos nuestro objetivo yendo más deprisa por la carretera equivocada. Al contrario, cuanto más deprisa vayamos por la carretera equivocada, más pronto nos quedaremos fuera de nuestro objetivo. Entonces, esa es un poco la situación. La nuestra no es la única sociedad expansiva y expansionista, por supuesto, ni mucho menos, pero es la que tenemos, con el gran problema de que se ha globalizado. Miren, hace nada, en Nueva Guinea, había 700 sociedades distintas, con sus idiomas distintos, con sus fuentes de suministro distintos. Unas eran cazadoras-recolectoras, otras eran agrícolas, otras ganaderas, otras pesqueras, otras antropófagas, da igual. 700 ensayos, porque Nueva Guinea nunca fue colonizada. Ah, qué interesante, por eso había tanta diversidad. Nunca formó parte de un imperio, ¿no? No llegaron allí los de Angkor, ni los chinos, ¿no? Ni las potencias coloniales europeas. Muy bien, ¿qué significa eso? Significa de que aquella sociedad que se pase por algo, por ejemplo, que sea demasiado conservadora, o que sea demasiado innovadora, que sea demasiado igualitarista, que sea demasiado jerárquica, que sea demasiado, aquella que no se ajusta un poco tal, es muy probable que le caiga el palo. Pero, amigo mío, hay 699 sociedades más. El sistema es muy bueno. Es imposible que todas ellas fracasen a la vez. Debería de ser algo espectacular, bueno, un cataclismo, claro. Un cataclismo total que arrasara la isla, sí. Pero salvo eso, nada. ¿Y ahora qué tenemos? Un único sistema mundial. No hay más que una economía. ¿Finanzas? ¿Cuántas finanzas hay? ¿Hay distintos modelos financieros? Solamente hay uno. Y las diferencias nacionales, regionales y todo ese tipo de historias al final quedan reducidas a 2 recetas de cocina y a 3 bailes típicos, o poco más. Esa es la situación. Esto es enormemente arriesgado. Que la humanidad juega la misma baza toda ella, y encima con problemas de que yo llego antes y no te dejo pasar, y tú como llegas detrás te digo que te vayas, es un poco esta especie de riñas que hemos visto antes. Esto nunca, desde aquella vez que se dice que, porque saben que somos una especie muy homogénea genéticamente, se dice que hace decenas de miles de años estuvimos a punto de extinguirnos, que solamente queda una población de varios miles de personas y por eso somos tan homogéneos, pues salvo aquella vez que unos atribuyen a una famosa erupción volcánica hace 85.000 años, bueno, eso da igual, pues desde aquella vez que estuvimos al borde de la extinción, nunca hemos estado más cerca de la extinción que ahora. Porque estamos jugando a una única carta. Si esa carta es buena, por supuesto seguiremos, pero si no lo es, no tenemos recambios. Y este es el gran problema más allá de todo que en este momento existe sobre el planeta. La diversidad, no la diversidad de yo me pongo este jersey y tú otro, sino la diversidad, por ejemplo, de distintos modelos económicos. Si hace nada había 3 modelos. El modelo capitalista liberal, el modelo comunista estatalista y el de los no alineados que, como siempre, no sabían ni lo uno ni lo otro y que cogieron lo peor de los dos. Pero bueno, eso es otro tema. Pero había 3 modelos. Que es como yo comentaba antes, esto es como lo del
el escritor Bernard Shaw, que había una señora que iba detrás de él y la trencaba a veces que podía en las conferencias y en los actos públicos, y un día le dice: señor Shaw, dice, con su inteligencia y mi belleza nos saldrían unos hijos magníficos. Y Shaw dijo: sí señora, el problema es que no salieran con mi belleza y su inteligencia. Entonces, los no alineados hacen una síntesis de capitalismo y socialismo que le salió muy mal, en general. Véase el caso argelino, el caso, en fin, el caso indio, o no demasiado bien, para ser un poco menos duros, ¿no? Y tal, porque muchas veces las síntesis no se hacen en positivo, se hacen en negativo, se coge un poco a veces lo peor de cada cosa, y si no, que se lo digan a la actual China, y ahí lo tenemos bastante claro, ¿no? Bien, entonces, insisto, esto, que es un gran motivo de reflexión. Con esto no quiero ser ni catastrofista, ni pesimista, ni nada, sino simplemente quiero señalar una cosa objetiva. La humanidad compensó su pobreza genética, su pobreza en diversidad genética, con una enorme diversidad cultural. Y nos gustarán más o nos gustarán menos las manifestaciones de esa diversidad cultural. Algunas nos parecen aberrantes, porque claro, lo miramos desde nuestra cultura, pero en conjunto era un seguro de supervivencia. Actualmente vivimos a una tendencia a la unificación, sobre todo de lo más fundamental, las bases de la producción, el consumo, la ocupación del territorio, lo que se llama la economía, mal llamada, por cierto, que es una crematística más que otra cosa. Eso en este momento es compartido por todo el mundo, menos alguno que viva en alguna tribu del Amazonas y alguno perseguido por allí, pero bueno, salvo esos, los demás participamos de ese sistema. Y no hay más, y no hay relevo, y esto es tremendo, porque ni siquiera en la historia de la cultura occidental de los últimos 300 años se ha producido una situación sin relevo. ¿Qué relevo hay? En el siglo XIX estaban los grandes movimientos, el socialismo, el anarquismo, luego el comunismo, en fin, el federalismo, pim, pam, ¿no? ¿Y ahora qué hay? Bueno, pues estamos así, ¿no? Estamos en esa situación. El cambio climático, entonces, promete convertirse en una especie de vara de medir de una sociedad como es la planetaria ya, que de alguna forma ha perdido un poco las referencias, que los poderosos intentan de que esas referencias no existan, de que se siga pensando que la huida hacia adelante nos llevará hacia un futuro mucho más próspero, aunque todo apunta a lo contrario. Hace unos años era impensable decir que la generación siguiente viviría, entre comillas, peor que la anterior, ¿verdad? Y ahora todo el mundo lo dice en cualquier conversación de café, que lo de peor había que matizar, pero bueno, para entendernos, ¿no? Ya no se piensa que el nivel económico va a ser creciente, siempre creciente. Hombre, si es que nunca ha sido así. Eso ha sido un fenómeno muy determinado de unas determinadas décadas, ¿no? Bueno, pues entonces estamos un poco así. Bien, solo una cosa más. Decirles que la última reflexión que he comentado, pero solo las últimas, provienen un poco de mi libro El fin de la expansión, que si alguien quiere conseguirlo, pues lo vendemos ahí por 15 euros y yo se lo dedico muy amablemente y personalmente. Nunca se sabe, a lo mejor un libro de estos dedicados dentro de unos años realmente puede ser incluso hasta, no sé, hasta un valor crematístico y todo. Bien, entonces ya lo saben, o sea que está ahí, y ya simplemente pasar ya, que ya está bien, ya he hablado mucho, que acabar ya directamente al coloquio, que es lo que interesa. Querido Richie, has nombrado a Treveris, hoy se llama Trier, allí está la mejor puerta romana de muralla que existe, la Porta Nigra, y el 90% del circo donde querían celebrar, que es un parque maravilloso donde puedes tumbarte o hacer lo que quieras. Y la casa de Carlos Marx, un museo precioso. Pero además, en Treveris, Máximo mandó cortar la cabeza a Prisciliano. Prisciliano es el jefe de la iglesia gnóstica. Sus discípulos lo llevaron hasta Santiago de Compostela y allí está enterrado. Él, que es hereje, según los cánones de la iglesia, es el que le rinden tributo a todos los que vais a Santiago. Bueno, habrán visto que esto es magnífico, ¿no? Que una persona, la mayor parte de eso yo no lo conocía. O sea que, ¿cómo se enriquece el contenido de las...
Muchas gracias por la conferencia, que ha estado muy amena y muy realista. Y claro, todos los que venimos aquí supongo que hemos pensado en estos temas y hemos leído algún libro o varios y estamos de acuerdo con usted, creo yo, básicamente. Yo por lo menos sí lo estoy. Y pues claro, uno no se resigna a pensar que esto no tiene solución y nuestra generación debe proponer algo. Y yo por lo que he leído y pienso que habría que empezar por algún sitio. El estilo de vida que tenemos hoy en la sociedad actual es insostenible, como dicen ahora, o sea, es inviable. El estilo de vida consumista, que es el que hace que consumamos tantas materias primas y produzcamos tantos desechos que contaminan la atmósfera, efecto invernadero, etc. Entonces había que empezar por, digamos, influir en ese estilo de vida y cambiarlo. Por ejemplo, ¿cómo se combate el consumismo? Reduciendo o incluso prohibiendo la publicidad, que es el motor del consumo. En segundo lugar, por ejemplo, se podía pensar en acabar con la obsolescencia programada. O sea, hay una serie de cosas que se pueden hacer. Otra cosa es que, claro, los poderes económicos harán lo posible porque eso no se produzca. Y lo que es peor, la gente estamos preocupados del hoy, no nos preocupamos del mañana. Estamos ahora queriendo salir de la crisis a cualquier precio y volver a las andadas, y los políticos nos dicen que hemos doblado el cabo de Hornos y que volvemos, pero vamos a ver, si doblamos el cabo de Hornos y estamos dentro de poco en otro cabo, vamos de cabo en cabo, como de burbuja en burbuja. O sea, el asunto es decir la verdad a la gente. Sí, mira, hay una palabra totalmente corrosiva. O sea, una vez tienes ocasión de estar en un cónclave empresarial o una reunión así un poco de financieros, una cosa así, que tampoco bueno, no te lo recomiendo, pero bueno. Hay una palabra corrosiva, que es la palabra suficiencia. Suficiencia. Es algo incapaz del sistema de donde estamos incluidos de aceptarla. Así como ecoeficiencia, todo el mundo asiente con la cabeza, luego no hace nada, pero bueno, sí, hay que ser más ecoeficientes, con menos recursos, más es igual, mejor, no sé qué, más por menos, no sé qué, no sé cuánto. Cuando tú dices la palabra suficiencia, y sin embargo, el término suficiencia y lo que significa es una cosa muy clásica. Estaba en los filósofos griegos, pasó a la patrística cristiana, luego a los aristotélicos. Quiero decir, vamos a ver, por ejemplo, Legomón de Lagos en el siglo XIII dice: entre la pobreza y la riqueza está el justo término de la suficiencia, que es, bueno, como una especie de cantar de Miocide para franceses, ¿no? Claro, que hay una cosa dicha en su momento o atribuida a Epicuro que es muy interesante, que describe la sociedad actual. Dice: nada es suficiente para el que lo suficiente es poco. Vamos a ver, hay una cosa, cuando tú estudias las ciencias de la naturaleza, te das cuenta que los crecimientos exponenciales no se pueden mantener por mucho tiempo. Pero te das cuenta de una segunda cosa, que eso el primero todo el mundo lo dice, ¿no? El crecimiento exponencial, tal. Pero te das cuenta de una segunda cosa. Lo más probable que ocurra después de un crecimiento exponencial es un decrecimiento exponencial. Y esto es tremendo, ¿eh? No una estabilización, sino un decrecimiento exponencial. Entonces, la idea de que cuantos más objetos de consumo tú tienes una existencia más plena, no se corresponde con ningún conocimiento ni sociológico ni filosófico del propio ser humano. Pero es que además, desde el punto de vista medioambiental o ecológico, es un desastre, es un desastre, ¿no? Pero forma parte del núcleo de la expansión. Es que la expansión, precisamente, lo que hace es pensar que como las demandas de los individuos son infinitas, eso es un postulado como otro cualquiera, ¿no? Y los recursos que existen en la naturaleza son también infinitos, que no existe ninguna contradicción. Y ahí cae gente, hasta incluso gente muy... Por ejemplo, uno de los cerebros más brillantes del siglo XX es sin duda John Maynard Keynes, el gran economista británico. Pues cuando Keynes escribe en 1919 Las consecuencias económicas de la paz, que es un alegato contra lo que se está haciendo en Versalles, no por nada, sino por imbécil, sino porque así no se trata, un acreedor no trata a un deudor, sino tiene que hacerlo de otra forma. Eso que se lo aplique la señora Merkel, por cierto. Pues hay un momento que dice, bueno, me dicen que un crecimiento continuado de la población es un problema porque al final agotaremos los recursos. Dice, un crecimiento exponencial de la población no es ningún problema si
el producto económico crece en un crecimiento exponencial a una tasa mayor. Perfecto, ¿no? Es decir, ¿y es eso posible? Claro, si la población crece así y el producto económico crece así, cada vez el producto económico per cápita es superior y estaremos mejor, en principio, ¿no? De una forma así, un poco grosera. Bien, entonces, este tipo de cosas que están tan metidos que cuando uno, por ejemplo, pero es que se ve el mismo Mariano Rajoy, recuerdo hace unas semanas, cuando dijo aquello de que habíamos por fin conseguido un crecimiento positivo. Oiga, pero si el crecimiento siempre es a más, lo otro se llama disminución, merma, de crecimiento. ¿Cómo un crecimiento positivo del producto económico? El crecimiento es crecimiento, y el decrecimiento o la mengua o lo que sea es eso, ¿no? Es que estamos tan acostumbrados a utilizar por ejemplo, se gana en población cuando se aumenta, se pierde cuando disminuye. Oiga, ¿y por qué? A lo mejor el país tenía demasiada población, ¿no? Siempre es lo mismo, ¿no? Esto está muy introducido en nuestros valores. Entonces, si todo eso se ha hecho para justificar la expansión de la producción, que no vamos a decir de la expansión del consumo, que como producción y consumo son las dos caras de la misma moneda, si una producción aumenta exponencialmente y no es consumida exponencialmente, no va a ninguna parte, claro, naturalmente. Entonces, esto es algo que, aparte de que individualmente podemos hacer mucho al respecto, una cosa razonable, suficiente, sin nada de cilicios, por supuesto, ¿no? No, sin una cosa, la moderación normal de las cosas, ¿no? Pero sobre todo también tenemos que hacer otra cosa, tenemos que tener una especie de combate de ideas y de términos. Es que ya está bien que los términos que utilizamos o que utilizan todos los grandes medios y los pequeños también, métanse en internet y verán cantidad de cosas, son términos viciados, términos fagocitados, términos comidos por una ideología o por algunas ideologías determinadas. Y entonces lo que hay que explicar es que si uno utiliza un término, cómo lo utiliza y qué quiere significar. Por eso hay algunos términos que todavía no han sido absorbidos, hay muy pocos, pero suficiencia es uno de esos términos. No ha sido todavía absorbido por parte del sistema económico y político. La suficiencia chirría mucho, ¿no? Lo otro no. El desarrollo sostenible, no sé qué, eso todo cabe, ¿no? Pero esto no. Y efectivamente, y claro que se puede hacer. Se puede hacer, nosotros mismos nos hemos dado cuenta cuando incluso hemos tenido menos stock monetario en nuestros bolsillos, ¿no? De que efectivamente se puede vivir evidentemente con menos y no renunciar a nada fundamental, ¿no? Porque buena parte, como tú muy decías, entre la obsolescencia planificada y entre el intentar infundir necesidades ficticias, pues claro, pero claro, aquí hay un problema que tiene mucho que ver con la desigualdad. El tema de la desigualdad le molesta por eso tanto a todas las políticas, todo lo que suena como el señor Rajoy, que llegó a decir hace años de que los principales enemigos del progreso humano son todos aquellos que proponen ideas igualitaristas. Ahora él se calla, ¿no? Pero él lo dijo y seguro que lo piensa. De hecho, actúa con esa política, ¿no? Pues entonces, desde un punto de vista conservador, pero en el mal sentido de la palabra, no conservador en el buen sentido, en el punto de vista de estrecho derechismo, ¿no? La desigualdad no es un problema. Al contrario, la desigualdad, en todo caso, o es una necesidad o es una cosa inevitable. Está en la naturaleza humana y entonces cualquier cosa que esté... Pues mire usted, la desigualdad es uno de los factores que por emulación hacen más loca la máquina del consumo. Porque ya saben esto de los bienes posicionales, ¿no? Muchos bienes los queremos o se quieren porque las otras personas no pueden disfrutarlos, ¿no? Cuando no había automóviles, tener un automóvil era un signo de distinción. Cuando todo el mundo tenía automóviles, pues era un yate, y cuando todo el mundo tenía yates, en fin, así sucesivamente. Ahora es das una vuelta alrededor de la Tierra en una nave espacial, pero en fin. Entonces, cuando tú tienes una sociedad desigual que por emulación trata de parecerse a los que han conseguido las máximas cotas de prestigio social, tienes una cadena sin fin de necesidades materiales, de objetos, de estilos de vida, etcétera, etcétera, que es una correa sin fin. Ahí el consumismo no tiene ningún límite, ni nunca lo tendrá. Pero si tú postulas de que eso no es bueno y que es corrosivo para una cierta igualdad, no se trata de un igualitarismo completo, se trata de una cierta igualdad básica entre todos los miembros de una comunidad. Es que una comunidad no puede ser una comunidad si no tiene ese sentido en lo básico igualitario. Es que no lo es, será una sociedad, será un Estado, pero no es una comunidad, donde por definición lo común es algo sustancial, no es algo anecdótico, ¿no?
Lo del bien común no es porque todo el mundo busca su egoísmo y al final sale el bien común. No, el bien común es el bien común porque se procura el bien común directamente. Y es una razón de peso. Ya está, se acabó. Y no hay más que hablar. Entonces, este tipo de cosas, escarbando en nosotros mismos y en lo que continuamente nos machacan, tenemos que hacer una revisión continua, ¿no? Y tenemos que enfrentarnos a este sentido de las palabras, de los términos de la idea, de las ideas absolutamente sesgado, absolutamente dirigido a no poner en cuestión lo fundamental, que es esa expansión y los beneficios que da y la desigualdad que origina por ser tal expansión, ¿eh? Eso en algunos aspectos está tratado en este libro, cuando al final habla de diferentes valores de una sociedad en expansión y valores de una sociedad, vamos a decir, sostenible. Muchas veces son exactamente los opuestos, ¿eh? Los opuestos. Y si sinceramente nos confesamos ante esa tabla, la mayoría de nosotros estamos mucho más en los valores de la expansión que no en los de la sostenibilidad. Bien, más cosas, que todavía tenemos tiempo, ¿no? Sí. A mí me gustaría que nos contases de... Bueno, que tu libro está muy bien, lo digo porque me lo he leído. Gracias. Y me gustaría que nos hablases de, pues no solo de la famosa isla de Pascua, de cómo terminaron los pobres, sino sobre todo de esa isla pequeñita, que no me acuerdo cómo se llama, que lo hizo tan bien y supieron hacerlo de forma que vivieron felices mucho tiempo en esa... Bueno, vamos a ver, hace mención la amiga, la compañera, a un capítulo del libro del fin de la expansión. Bueno, más o menos lo siguiente, cuando yo quise un poco explicar en lo que era la expansión, si yo partía de nuestra propia sociedad, era fácil que se me acusara de estar sesgado de entrada. Usted de los de las cavernas, de volver a las cavernas, usted de los de las izquierdas esas, o usted de no sé qué, bien, vale. Entonces lo que hice fue ir a una sociedad, bueno, un conjunto de sociedades que estaban en las antípodas, que era la expansión polinesia a lo largo de los últimos 3000 años. ¿Y cómo acabó? Y claro, la expansión acabó cuando ya no hubo islas a las que ir, como nuestro planeta, ¿verdad? Que no tenemos otro planeta ahí de sustituto. La expansión acaba pues cuando llegas ya a la Antártida, las zonas polares, los fondos oceánicos, la alta atmósfera, te quedas ahí, ¿no? Bien. Y entonces, como una sociedad que tenía la misma base de tradiciones, de tecnología, de incluso un idioma muy parecido, etcétera, etcétera, ¿cómo pudo encontrar soluciones distintas? Porque claro, yendo a lo que decía el otro amigo ahí detrás, si nosotros estuviéramos determinados ya al desastre, al colapso, pues entonces esto sería una cosa mortificante, estos actos como este, ¿no? Un acto mortificante, ¿no? En fin, el purgatorio en vida, este tipo de cosas, ¿no? Pero miren usted una cosa, nunca el futuro está determinado, aunque hay futuros mucho más previsibles que otros. Nunca, por definición. Y entonces el ejemplo era bonito porque mostraba que un mismo fondo cultural podía derivar de formas distintas, en función de lo que sus habitantes decidieran. O sea que los individuos siguen teniendo un control sobre sus propias vidas y sobre el futuro, mayor o menor, en fin, todo ese tipo de cosas, pero siguen teniéndolo. Y entonces cogía 4 cosas. Uno, el de la isla de Pascua, que es un florecimiento y luego un desastre. Otro, con independencia que las estatuas no necesitarán la madera para llevarlo en rodillos, porque eso es una cosa, al fin y al cabo, secundaria. Otro, la de Recoju, que es una isla, las Chatham, que es una isla donde cuando llegaron los polinesios tuvieron que abandonar la agricultura y retrotraerse a una etapa de cazador-recolector, con lo cual pudieron vivir de forma sostenible, pero con densidades muy bajas y con una cultura material muy escasa. Pudieron, pero tuvieron que abandonar porque eran demasiado frías para los cultivos polinésicos. Y el tercer ejemplo eran las islas de Eticopia y Anuta, que es un poco a lo que se refería. Son islas muy pequeñitas que fueron pobladas además al principio y que sus habitantes consiguieron lo sorprendente. Después de siglos de desastre, de meterle mano a la selva, de quemarla, de no sé qué, no sé cuántos, y de cosas y de peripecias varias, en la isla principal, que era Eticopia, después de que estaba dividida en varios clanes, después de que un clan machacara a otro clan y otro clan provocara que unos más los tuvieran que mandar en barcas fuera porque si no también los machacaban. O sea, no por lo bonitos que eran ni los bellos y los pacíficos que eran, sino a razón del desastre aquel, entonces tomaron una serie de decisiones que llevaron a que la isla, por un lado, mantuviera una población estable, utilizando distintos sistemas de control de natalidad, algunos más sofisticados y otros más burdos, pero es lo que había,
y, por otro lado, aumentar la producción. La producción lo hicieron con una cosa que es para nosotros como muy metafórica. Consiguieron un tipo de cultivo tridimensional. Esto, vamos a ver, es muy interesante. La agricultura en los trópicos tiene que ser tridimensional, tiene que partir de grandes árboles, medianos árboles, arbustos y tal, porque si no las lluvias y demás del trópico y la fragilidad de los suelos las machaca. Cuando los europeos montan monocultivos de té o de café y tal, pasa lo que pasa. Bien, entonces ellos hicieron una selva que para uno que no conozca la botánica del lugar le parece totalmente una selva tropical, y sin embargo cada planta produce un recurso. La mayoría de ellos alimenticio, pero otros son textiles o tintóreos o lo que sea. Y entonces lo hicieron así, y dejaron solo en los sitios más inexpugnables un poquito de la vegetación original. Con eso consiguieron mantener densidades de 400 habitantes por kilómetro cuadrado, que para una economía que vive en la edad de piedra, porque no conocen los metales, es algo extraordinario. Es la densidad holandesa, moderna, ¿no? Extraordinario. Y lo consiguieron. Y lo consiguieron a partir de errores y de rectificar los errores. Y en el caso de Anuta, que es mucho más chiquitita, lo que hicieron fue que la isla era muy pequeñita, pero tenía un magnífico arrecife coral. Conocer palmo a palmo el arrecife coral y en cada sitio qué pez o qué no pez se podía pescar y con qué técnica. De tal forma que tienen las técnicas más diversas de todo el Pacífico. O sea, aprovechar los recursos conservando la base que los genera. Y eso fueron los mismos, más o menos, por entendernos, que en Chatham tuvieron que volverse a una sociedad primitiva, entre comillas, o en Pascua una cosa deslumbrante que luego se hundió. Por lo tanto, el camino nunca está determinado. Está en nuestra mano, bueno, por lo menos intentarlo, ¿no? Y esto, por eso lo coloqué yo en el capítulo primero, porque se veía que era posible, incluso una sociedad que muchas veces se ha dicho como la sociedad occidental, que no es precisamente una sociedad como muy cuidadosa con la naturaleza, que nunca le ha atribuido ningún valor intrínseco. Pues bien, no obstante, en la sociedad, en la cultura occidental hay suficientes elementos, más que suficientes, para hacer una sociedad sostenible desde el punto de vista de cara al resto de la naturaleza, ¿no? Y de cara a las generaciones futuras, y esto es perfectamente posible. Si no es responsabilidad nuestra, por supuesto, más responsabilidad del que más poder tiene y menos responsabilidad del que menos tiene, pero en conjunto nuestra. Hola, ¿qué tal? Yo soy de los que pienso que tampoco tenemos demasiada solución, y en el caso de que llegue el colapso cuando llegue, ¿no será mejor que llegue cuanto antes? Me refiero sobre todo no pensando en nosotros, que a mí me parece que me da bastante igual la humanidad, sino pensando en el planeta, que le dé más tiempo a recuperarse, porque si empezamos a hacer así apañitos, igual la vamos fastidiando de más. Mira, hay una cosa, alguien decía, me parece que era Ramón Margalef, el gran ecólogo, que a lo mejor el futuro de la Tierra era esperar una especie de antropoide más razonable que nosotros, ¿no? Pero puede ocurrir que, bueno, antropoide o lo que fuera, claro, pues no tiene por qué ser un antropoide. Vamos a ver, puede muy bien ocurrir lo que dices, por una razón. Hay suficientes evidencias para pensar. Esto es esto no es el panel del cambio climático. Esto ya nos vamos a otro terreno, lo vengo a decir porque hay suficientes evidencias para pensar que si no hubiera existido la enorme burbuja de combustibles fósiles desde el siglo XIX, porque en el XVIII eran escasos, es muy posible que estuviéramos en la puerta de una nueva glaciación. Entonces, más porque le tocaba ya, más o menos, por todo lo que ha pasado en el Cuaternario, incluso antes del Cuaternario, en fin, más o menos le tocaba. Esas cosas que dice, es un sitio sísmico y le toca ya el terremoto, pero no sabes cuándo va a ocurrir, pero tendrá el terremoto. Entonces puede ocurrir lo siguiente, que podría ser especialmente devastador. Un calentamiento planetario. Si nosotros no hacemos nada y seguimos tirando los combustibles fósiles y machacando los suelos y las selvas y demás, espectacular, seguido, cuando acabe eso, porque al final los combustibles fósiles se acabarán después de unos cuantos siglos, seguido de un enfriamiento brusco, de una entrada en una nueva glaciación, que serían las dos cosas devastadoras. Primero achicharraría el planeta y luego lo helaría. O sea que mejor no lo podíamos hacer. O sea, si alguna vez algún antropoide inteligente del futuro pusiera una placa, diría, aquellos que consiguieron machacar el planeta primero calentándolo y luego helándolo. O sea, es difícil, ¿no? Pues sí. Bien, bueno, de todas formas yo pienso, aparte de esto, yo pienso lo siguiente. Yo creo que incluso, vamos ahora a ponernos en una situación de colapso futura. El colapso afortunadamente puede ir desde un colapso moderadamente traumático hasta la extinción pura y dura.
Los colapsos son siempre traumáticos, pero no tiene nada que ver un colapso solo moderadamente traumático que pueda afectar a la economía mundial y quizá alguna parte de su población con una extinción humana en el planeta. Son los extremos, ¿no? Incluso aunque fuéramos de cara a un colapso, podemos gestionar ese colapso de alguna forma. No lo digo por no hacer nada y prepararnos al colapso, sino, vamos a ver, cuando se habla, por ejemplo, de las medidas de mitigación del cambio climático y de adaptación al cambio climático, se está aceptando que el cambio climático es inevitable. Es decir, vamos a intentar mitigarlo todo lo que podamos, pero vamos a intentar hacer cosas para adaptarnos a él. Afortunadamente, muchísimas cosas tienen las dos propiedades. A la vez que mitigan, que disminuye la intensidad del cambio climático, nos defienden mejor frente al cambio climático. Por ejemplo, un buen estado de la vegetación y de los suelos en este país. Eso es algo que mientras mantiene carbono y fija un poquito de carbono la vegetación, al mismo tiempo resulta que cuando lleguen situaciones de mayores sequías o de mayores tal o de lo que sea, bueno, pues una vegetación existente lo va a pasar mal, pero más vale eso que una inexistente. Por lo tanto, deberíamos de trabajar en esa línea. Vale. Entonces, el colapso así se vería como una especie de voladura controlada. Tú tienes que volar un edificio, pero en lugar de esperar, de tirar una serie de proyectiles y que caigan donde caigan, tú haces una cosa controlada. Y otras culturas lo han hecho voladuras controladas. El final del Imperio Romano es una voladura controlada, por ejemplo, ¿no? Se va haciendo, prácticamente aparece un nuevo sistema que es el feudalismo, nacido dentro de esa sociedad como era la del Bajo Imperio. O sea, más o menos, lo de los bárbaros, 80.000 bárbaros arriba o 200.000 por el otro lado, tampoco era muy significativo. Entonces, podemos hacer eso, sí, podemos hacer eso. Y tendremos que hacerlo, caso. Nosotros vamos a todo. Vamos a intentar que, pese a que todo parece en contra, intentar no alcanzar el umbral de los 2 grados, que es un umbral arbitrario, pero es un umbral, todo el mundo lo entiende. Si lo superamos, vamos a intentar adaptarnos lo mejor posible a esa nueva situación y que no llegue a 3 grados, o que sigamos, o no llegue a 4, o que no. Y vamos a intentar hacer, y tenemos muchas bazas. Ahora, tampoco podemos ser ilusos y pensar que con que se reúnan en 2 reuniones de estas y fijen en un papel no sé qué, con eso ya está todo solucionado, ni muchísimo menos, porque la lucha contra el cambio climático toca al corazón del sistema económico en el que vivimos, que está centrado en la expansión y muy concretamente en el uso expansivo de los combustibles fósiles, que podrían ser sustituidos por nucleares, por renovables, sí, pero en este momento, todavía hoy, el 82% de toda la energía del mundo son combustibles fósiles, y llevamos un montón de años hablando de que los combustibles fósiles, entre que si se van a acabar, que si el cambio climático, que si la contaminación, y ahí está. Y no parece que esto vaya a cambiar en los próximos años. Al contrario, como yo decía, se habla de que el carbón y el petróleo, el gas natural, gracias al fracking, puede incluso todavía ser mayor las previsiones actuales que las que había hace unos cuantos años. Bien, pero siempre podemos hacer cosas, siempre. Y de alguna forma es nuestra obligación, simplemente por instinto de supervivencia, ya si me pones in extremis, ¿no? Respecto al resto de la naturaleza, al resto de la biosfera, hombre, todavía afortunadamente no podemos exterminar la vida en este planeta. Todavía. Quizá dentro de algún tiempo sí. La vida en este momento no sabemos cómo exterminarla. Ya podemos utilizar todo el arsenal nuclear, ya podemos quemar todos los depósitos de combustibles fósiles. Un cierto tipo de vida ligado a los organismos más sencillos seguirá existiendo en el planeta Tierra. Ahora sí que nos podemos cargar la mayor parte de los organismos, vamos a decir, más evolucionados. Eso sí. Y empezando por nosotros mismos, por supuesto, ¿no? Bueno, bien, el planeta tiene 4.500 millones de años, ¿no? Más o menos una cosa así. Bueno, pues ha sufrido también crisis muy gordas, ¿no? O sea que, bien, a lo mejor supera la crisis esta humana y a lo mejor hasta incluso nosotros la superamos, ¿no? Hasta incluso puede ser una buena ocasión para replantearnos todo. Lo que no puede ser es que algo que hasta ahora ha sido exitoso, como ha sido la expansión, porque hemos hecho una expansión a través del espacio hasta los últimos rincones del planeta y a través del tiempo. La expansión a través del tiempo, ¿cómo se hace? Se coge un recurso del pasado, que está formado en el pasado, los combustibles fósiles, por ejemplo, y se vierte un desecho al futuro, por ejemplo, el dióxido de carbono. O bien se coge unas reservas de uranio, se enriquecen levemente y los residuos radiactivos se envían a los del futuro. Siempre es la misma historia. Maximizar el aquí y el ahora a base de trasladar recursos de otros lugares o de otros tiempos al presente y de mandar residuos del tiempo presente a otros o a otros lugares del mundo. Ese es el milagro económico, no hay más milagro que este. Este es el maravilloso
el maravilloso, el gran milagro económico surgido de antes ya venía, pero de la revolución industrial del siglo XVIII o XIX, ¿no? No es otro. No es un milagro de sostenibilidad, es un milagro de expansión. Y cuando la expansión choca ya con ciertos límites, ¿qué? La tontería de mandar gente al espacio, ¿cuánta gente vas a mandar? ¿A qué planeta? Es el que está más cerca, está a 14 años luz y tardarías allí 200.000 años en llegar. La propia nave, 200.000 años después, no quiero decir cómo estaría, por no hablar de los ocupantes, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué locura es esa, no? ¿No parece lógico pensar que si en este momento tenemos más de 7.000 millones de habitantes y tendremos probablemente 10.000 o 9.000 o los que sean, tenemos que replantearnos todo? Y hay un principio que es un principio de sostenibilidad que es muy sencillo. Mi forma de producir, mi forma de consumir, mi forma de ocupar el territorio debe ser potencialmente generalizable a toda la población mundial. Todo el mundo tendría que poder hacer lo mismo que yo hago. Y si no lo puedo hacer, mi actuación no es sostenible, no es correcta, no es viable de cara a esto. Es así, a no ser que yo parta de la base de que hay minorías de privilegiados y el resto a la cuneta, que hay mucha gente que piensa eso, claro, ¿no? Entonces ya la cosa está más clara, pero si no, es así. Entonces ese es el planteamiento que nos tenemos que hacer, y eso vale a nivel personal. Mi forma, por ejemplo, de viajar, una cosa, el viaje se ha convertido en algo intrascendente. Oiga, ¿usted ha calculado que aunque le cueste 20 euros viajar a 8.000 kilómetros con una oferta de esas de low cost, dióxido de carbono que emite, en fin, usted como son 20 euros, ¿verdad? Usted simplemente eso. Nuestra forma de ocupar el tiempo. Hay formas mucho más intensivas en medio ambiente, en naturaleza, en machaque, que no otras. Nuestra forma de trabajar, el trabajo tal como lo hemos conocido probablemente no sobreviva. No por esto, sino por otros motivos puramente, vamos a decir, climatísticos. En este momento la desvinculación del trabajo y la actividad económica va así, y cada vez va más. Así que el que piense en el pleno empleo y esas cosas de la sociedad industrial lo tiene claro. Eso no volverá nunca, ¿no? Entonces, ¿todo esto qué? Claro que podemos hacer muchas cosas. Yo en ese libro hago una propuesta. Hay un momento que te tienes que mojar, y yo me mojo un poco por lo local. Ya sé todos los inconvenientes de lo local, lo sé perfectamente. Sin embargo, pienso que a nivel de nuestras capacidades podemos influir mucho más en lo local que en un hipotético gobierno mundial que no sé yo. Miren, en el año 89, al año siguiente del que yo dije que fue el primer año en que empezó los grandes medios a tomar en serio, bueno, entre comillas lo del calentamiento global, hubo un anuncio pagado en todos los grandes periódicos europeos que propugnaba una autoridad mundial atmosférica. ¿Saben quién los firmó? Pues se lo digo yo. Lo firmó el señor Felipe González, presidente del Gobierno de España, la señora Margaret Thatcher, el señor Helmut Kohl y una serie de ellos. En 1989 propugnaban, bueno, a lo mejor era un puro gesto hipócrita, pero propugnaban una autoridad mundial del clima. ¿Y dónde está esa autoridad mundial del clima? Si han pasado ya un cuarto de siglo, no se le ve ni por el foro ni por saber. ¿Dónde? Entonces, pienso que nosotros, que somos muy de carne y hueso, muy de tierra, muy de aquí, no somos ninguno de estos, creo que a nivel local podemos influir bastante más que a nivel planetario. Eso no quiere decir que si podemos influir a nivel planetario, bienvenido sea, por supuesto, ¿no? Creo que a nivel local, a nivel pequeña sociedad, pequeña comunidad, pequeña red de amigos, de conocidos o tal, se pueden hacer bastantes cosas. No es una panacea. Y además pasa una cosa. Me lo hizo ver Ignacio Sotelo, este sociólogo que escribe de vez en cuando en El País, de vez en cuando, ¿no? Una persona ya de muchos años que vive en Berlín, ¿no? Lo hizo ver cuando dijo que muy posiblemente las tendencias, vamos a decir, de salirse fuera del sistema que en estos momentos de crisis están ocurriendo, desde las monedas locales, el volver al trueque, el rollo de intercambiar bienes y servicios fuera de ninguna actividad monetaria, la cosa, esto un poco de no distinguir entre el trabajo y el ocio, que todo este tipo de cosas podían ser hasta incluso vistos con buenos ojos por parte de los poderosos. Porque los poderosos, venía un poco a decir, la mayor parte de la población de un país como este ya no le importa. Por lo tanto,
como no le importa, antes sí, le importaba una mano de obra formada para poder meter en sus fábricas, ahora sí, el capitalismo financiero domina, la mano de obra es casi una circunstancia, ¿no? Entonces, puede ocurrir de que, curiosa y paradójicamente, tengamos ahora más oportunidad de hacer cosas alternativas que hace 30 años, cuando se hablaba tanto de cosas alternativas, porque el sistema ya no interesamos. Esto no es para ponernos contentos, evidentemente, pero sí puede dar un poco de margen. Miren, una sociedad en este momento que se mueve por el mundo multinacional, esto ya se ha quedado anticuado, una de estas grandes empresas globales, le da igual que el nivel educativo en España en matemáticas sea alto o bajo. Una empresa de hace 30 años no le daba igual. Hombre, necesitaba de vez en cuando ingenieros, técnicos, gente que supiera lo que es una exponencial o un logaritmo, hombre, algo había que... Y el Estado hacía una educación obligatoria. Una de estas empresas da igual, si no te consigue a ti, te consigue a otro, si no, aquí, allá, le da igual, no tiene ningún interés. El mundo está lleno de seres humanos, somos superabundantes, sobramos muchos. Entonces, puede ser de que en esos intersticios haya huecos para hacer cosas distintas y para hacer, sobre todo, ensayos que luego pudieran generalizarse. Porque necesitamos dos cosas, que en este momento fallan mucho. Ensayos, que son muy necesarios, y otra cosa que necesitamos muy urgentemente son teorías. Vivimos una época de depauperación teórica. Esto es llamativo porque hace 50 años había una inflación teórica. Mucha teoría y poca práctica. Había gente que en el campo de las ciencias sociales hacía una gran teoría con un solo caso. En un caso de estudio sacaba una gran teoría. Hoy hace 100 casos de estudio y nadie saca una sola teoría. Vivimos en una época y necesitamos teorías, y las teorías no tienen que ser teorías muy sofisticadas, son básicamente relatos, historias de cómo podían ser las cosas y no son, y cómo podían ser si nosotros quisiéramos que fueran. Pues es así, eso es lo que necesitamos. Que nos muestren que la economía que hoy se llama economía no es una economía, no es una administración de la casa, no es una administración patrimonial, es una crematística dentro de un casino, donde se juega y se gana y se pierde, y además están las cartas marcadas, por si algún inocente quiere jugar. Las cartas están marcadas, por cierto, ¿eh? O sea entonces, ¿eso qué tiene que ver con la economía? Como Aristóteles decía, la administración de la casa, no sé cuánto, el patrimonio, el saber distribuir. Nada, al contrario, muchas veces lo que interesa es hundir económicamente para crecer crematísticamente, y si no, que se lo pregunten a los financieros y a los banqueros, que de eso saben mucho, ¿sabes? Bueno, pues estamos ahí. ¿Por qué no siguen llamando eso economía? Eso no es ninguna economía. ¿Por qué hay tanto departamento universitario que tiene ese título? ¿Por qué hay tanta universidad y tanta facultad con ese título? Bueno, no se tiene. O sea, bueno, pues esas cosas son las que hay que pueden haber economías muy distintas a lo que ahora se llama economía. Por supuesto, si siempre las ha habido. Claro. Pues solamente existe un modelo económico, es una cosa absolutamente de los últimos tiempos, eso nunca ha existido. Bueno, pues cosas así, ¿no? Bueno, ahora sí que me ha alargado mucho, pero bueno, vamos a ver, es que el tema... En los años 50, finales de los 40, 50, en la serranía, de donde yo soy, se cocinaba con leña o con carbón. El carbón es leña carbonizada. No había absolutamente cerca del pueblo nada que creciera. Estaba todo arrasado, limpio como esto. Tengo unas fotos del año 9 de un fotógrafo catalán que se ven unas perspectivas grandes. Está todo limpio, solamente están los algarrobos, algún olivo, todo. No hay una sola mata, ni un lentisco, no hay nada, todo limpio. A partir de los 50... sacaron los fogueres de petróleo, no sé si los habéis conocido. La gente empezó a cocinar con ellos, hubo otros que no, porque la peste que echaban llegaba hasta dentro de la comida. Pero el que no tenía más remedio, porque no tenía leña, porque el que tenía campos y tenía árboles, se hacía su leña y con los sarmientos de la viña y la leña de los árboles frutales pasaba el año. Pero había pobres que no tenían nada, no tenían más remedio que el petróleo. Yo recuerdo con una revolución en mi casa que mi padre cogió una buena cosecha y se vino a Valencia y le compró a mi madre una cocina eléctrica con horno, 2 fuegos y un horno, pero una cocina pequeñita, no hasta abajo, media. Y a partir de ese momento
ya se nos liberó a nosotros los hombres de gran parte de la faena, porque también teníamos horno, y el horno consumía de leña, ni se sabe. Bueno, al poco salió el butano y se acabó la leña y empezó a recuperarse todas las cercanías. Hoy tienes el árbol que quieras pegado al pueblo, lo que quieras, sabinas, ladiernos, lentiscos, lo que quieras, y grandes. Entonces no se les dejaba, no es que se cortaban ellos, es que se arrancaban las raíces, porque con las raíces se hacía carbón, y muy bueno, ¿eh? Si se hubiera seguido ese ritmo, sin estos combustibles fósiles, ¿quedaría algo? Esa es la pregunta. Sí, ahí se ve un caso claro, que es como unos recursos locales pueden quedar, digamos, no utilizados o no explotados o no tan explotados como estaban antes, gracias a otros recursos que son, en este caso, es un mercado mundial, ¿no? Vamos a ver, en el siglo XVIII, en Europa, bueno, no era solamente en el siglo XVIII, ya venía de más lejos, en Castilla en el XVI, en Francia en el XVII, en Alemania a principios del XVIII, hay una escasez, en Inglaterra en el XVI también, hay una escasez de madera generalizada. No es que no exista madera, pero la madera está lejos de donde se consume, ¿eh? Entonces hay que recordar que la madera era el combustible universal, porque bien como leña, bien como carbón vegetal, pues era el combustible universal, y era al mismo tiempo el material universal. Todo estaba hecho de madera prácticamente, ¿no? Menos las construcciones, y algunas construcciones también estaban de madera. En esa situación de escasez surgen como dos posiciones. La primera posición, bueno, no, ellos no se conocieron, pero yo simplifico. La primera posición está encarnada por Hans Carl von Carlowitz. Es un inspector de minas de Sajonia que se cumple ahora el 300 aniversario de su muerte. Murió el 3 de marzo de 1714, ¿no? Entonces, Carlowitz, que claro, le interesa que las minas sigan funcionando, que es un recurso no renovable, pero eso lo tiene claro, entonces él propugna, aparece por primera vez la palabra sostenibilidad en alemán, ¿eh? Aparece por primera vez. Y entonces él lo que intenta hacer ver es que el beneficio a corto plazo está reñido con el beneficio a largo plazo. El beneficio a corto plazo es esquilmar lo más posible, lo más cercano, pero eso te impide luego tener una nueva producción, y si quieres que sea sostenible tienes que hacer las cosas tienes que ajustar tu extracción de madera o de leña a las posibilidades que tiene el bosque de regenerarlas. Eso es una posición que a lo largo del siglo XVIII en Europa adquiere mucha importancia. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, en algunos de los escritos de Cabanilles, está muy claro, en Antonio Pons, en fin, en una serie de gente, de los ilustrados que se preocupan por el bosque, pero hay otra posición. La posición es de otro ilustrado, y además célebre, que es el barón de Montesquieu. El barón de Montesquieu, que es conocido por la famosa separación de los tres poderes, los estados deben tener un poder ejecutivo, legislativo y judicial separados, ¿eh? La gran aportación de Montesquieu. Montesquieu piensa que simplemente todo se puede solucionar mediante la expansión. Él piensa que si hay problemas, por ejemplo, de pesca, es porque no hay barcos suficientes ni negociantes suficientes para pescar. Y que si hay un momento que hay una escasez de madera, lo que hay que hacer es escarbar en la tierra y encontrar materias combustibles como la turba o el carbón. Y que eso es lo que nos va a salvar. Pues bien, de esas dos opciones, que era un aprovechamiento sostenible en Europa de los bosques y una expansión que trajera esos recursos a Europa, o, si no los traía, sacarlos de un recurso no renovable como era el carbón o como era la turba. Entonces, son las dos posiciones que en el 18 están. Y evidentemente triunfó la de Montesquieu frente a la otra, que no es que la otra no tuviera ninguna influencia, pero vamos a ver, entendámonos, si tú puedes conseguir, gracias a una expansión de los transportes, conseguir madera de Norteamérica o trigo de Rusia o no sé cuánto a unos precios muy inferiores a los de tu propia, al final, evidentemente, a no ser que pongas unas barreras arancelarias muy fuertes, pues claro. Por ejemplo, fíjense una cosa, a mitad del siglo XIX, bueno, a principio de la segunda mitad del siglo XIX, era más barato traer una tonelada de trigo desde Odessa, desde Rusia, que llevarla en ferrocarril desde Zaragoza hasta Barcelona. Pues está claro, ¿no? Quiero decir, la vía que se sigue.
Vale. Entonces, es verdad que gracias a estos recursos, sobreexplotaciones locales pudieron disminuirse o incluso invertirse. El caso del butano fue un milagro en muchas zonas rurales, porque muchos arbustos que hasta ese momento estaban prácticamente desaparecidos, con sus animales correspondientes, desde mariposas a otros insectos, resulta que volvieron a aparecer gracias al butano. Pero está claro que esto es una situación de transitoriedad. Afortunadamente, hoy tenemos muchos más recursos renovables que no la sociedad tradicional de tu pueblo, que tenía en los años 50, que simplemente, o 40 o 30, que simplemente era recurrir, pues eso, a la leña y al carbón vegetal, o al picón, o en fin, a lo que tal. Hoy, afortunadamente, sabemos más. Hombre, algo avanzamos, algo, ¿no? Sabemos utilizar la energía del sol, que antes no lo sabíamos o lo sabíamos poco, más la del viento, mejor la energía del agua. La biomasa, si fuéramos razonables, también la podíamos utilizar, pero como no es muy razonable, hay que ir con pies de plomo. Entonces, esto, afortunadamente, nos da muchas más opciones que antes. Pero atención, si no moderamos con suficiencia nuestras demandas, pasará lo mismo, porque si resulta que nuestros recursos son mayores, incluyendo los recursos locales, pero nuestras demandas son todavía mucho mayores, pues entonces la penuria seguirá existiendo, ¿no? Seguiremos sobreexplotando y tal. Ya digo que en estos momentos cualquiera que conozca, por ejemplo, el tema energético, sabe de que, como muy bien se ha dicho aquí, conseguir un 20 o un 30% de disminución de energía es muy sencillo, con medidas de eficiencia, y normalmente se recupera entre 2 y 4 años como mucho, la inversión, como mucho. A partir de ahí es más complicado, pero también es posible. Tenemos además todo el campo de las energías renovables y tenemos también la posibilidad de diseñar las cosas de tal forma que necesitemos menos energía, porque al fin y al cabo la energía es un medio, no es un fin, no tiene otro sentido. O sea que tenemos muchas más opciones que antes, desde el punto de vista de lo que era la sociedad tradicional, que además tenía otra serie de problemas, porque la sociedad tradicional pues estaba dentro de un marco que ya no era tradicional y que la asfixiaba también en muchos aspectos, porque a lo mejor en tu pueblo no, pero un poco más arriba había a lo mejor un monte del Estado o de utilidad pública donde a lo mejor resulta que sí que estaba muy bien, pero ahí no se podía coger nada, porque el ingeniero, en fin, ese tipo de cosas, eso ya lo dejamos, ¿no? O sea que yo creo que no es un destino tampoco. El volver a los recursos locales no es para volver a una sobreexplotación, no, en absoluto. Se trata de volver a los recursos locales en la medida que sea posible. Yo pienso que una comunidad no es una comunidad, y esto es una cosecha mía, esto no está en ninguna parte, si al menos el 50% de sus alimentos no los produce ella, y si al menos el 50% de la energía que utiliza no la genera ella. Fíjense que los alimentos es una especie de energía endosomática, metabólica, y la otra energía, la energía comercial o la energía industrial, es una energía extrametabólica, exosomática, ¿no? Pero al fin y al cabo estamos hablando de energía. Y yo diría una cosa más: una comunidad no es comunidad si al menos el 90% de sus necesidades de crédito no las resuelve ella sola. Es mi planteamiento. Fíjense, no soluciona todo, esto no es la autarquía. Estoy hablando del 50, del 90, en fin. Pero es muy importante. Si no pregunta nadie, pregunto la última de ellas. A ver si hay alguien, a ver si alguno... Sí. Yo viví del 71 al 72 en el desierto del Sáhara. Conozco el Sáhara de arriba abajo porque lo he volado todo con un helicóptero y no me he dejado absolutamente ningún núcleo urbano o grupo de jaimas sin ver. No había nada que quemar. Quemaban las defecaciones de los camellos y algunas ramitas para el té. Lo único que conservaban un poquito era los arbustos de donde sacan el argán, el aceite de argán, que es maravilloso. Bueno, pues las cabras se comían los cartones de tabaco, las cajas de cartón, todo lo que les echaras, una colilla, todo lo que pillaran se las comían. Yo quiero saber qué deforestó el Sáhara, si fue el exceso de masa, densidad poblacional, o si fue algún gran incendio. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué me puedes decir de eso?
Bien, la desertización del Sáhara es un proceso, hace 20.000 años, por ejemplo, el Sáhara, y se ve por una serie de restos y tal, el Sáhara tenía todo tipo de fauna, era una sabana arbolada, como pueda ser a lo mejor la de Serengeti, allí y tal, y entonces lo que sucede con el cambio del último periodo glacial es que el Sáhara entra en un rápido proceso de desertización. Pero claro, junto a ese proceso de desertización natural, se junta la acción humana. Las primeras pinturas muestran a sociedades cazadoras-recolectoras, pero luego empiezan, ya más recientemente, hace unos 5.000 años, empiezan a aparecer pueblos pastores, etcétera, etcétera. Está claro de que el proceso fundamental del Sáhara, con mucho, fue un proceso natural, pero fue reforzado, sobre todo en algunos lugares, por un sobrepastoreo humano, porque es lógico, cuando tú tienes una vegetación que da cada vez menos, la tendencia es a sobreexplotar. Aunque explotes la misma cantidad, tú estás sobreexplotando cada vez más. Es que esto es una espiral, es la espiral de la miseria. La espiral de la miseria es la siguiente. Tú fuerzas más al medio ambiente cuanto ese medio ambiente menos te da. Y cuanto más lo fuerzas, todavía te da menos. Con lo cual es una espiral. Es muy difícil romper esa espiral. Aunque el propio nomadismo, por ejemplo, era un mecanismo para evitar una presión excesiva en determinados sitios, repartirla por el conjunto del territorio. Lo que sí que está claro que ese proceso siguió, porque por ejemplo tenemos crónicas que muestran, hay una expedición romana que llegó más o menos hacia la zona de Tombuctú y todo eso, que cruzó el Sáhara en caballo, y a ver quién es el guapo que atravesara el Sáhara con caballo. Y eso sería el siglo I después de Cristo, antes de Cristo, no me acuerdo. O sea que el proceso continuó. También es curioso una cosa que se puede también observar, por ejemplo, en Libia. En Libia, los sitios de mayores manchas de vegetación, bueno, no todos, pero sí algunos muy destacados que resaltan en el desierto circundante, son los campos minados de la Segunda Guerra Mundial, que la cabra o el camello que se mete ahí, o el pastor, si se mete, salta por los aires, con lo cual, claro, la vegetación campa en su respeto, y se ve perfectamente. Por lo tanto, eso indica que la presión humana tiene evidentemente algo que ver, aunque el proceso general es un proceso natural. Sería un poco lo contrario que está sucediendo ahora, que la mayor parte del proceso es antrópico, debido a nosotros, pero también están procesos naturales que pueden también o bien frenar o bien fomentar mayor calentamiento a nivel planetario. Siempre hay que recordar que no estamos solos, ¿no? La naturaleza sigue con sus reglas, y a la naturaleza le da igual lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer, ella sigue a piñón fijo, o sea que eso es un poco lo que hay. Es un tema fascinante, y además cómo, por ejemplo, la sobreexplotación de los recursos puede hacer hundir a sociedades enteras, y sociedades que estaban en su máximo, y cómo que se junte un periodo seco con sequías pertinaces continuas, con un ejemplo muy claro es el de Sumeria, ¿no? Sumeria, que es la primera gran civilización, la que un poco inventó todo, hasta el dinero lo inventó, ¿no? Entonces, el lenguaje escrito, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Una sociedad que cada vez, como se van salinizando sus campos, porque tiene mal drenaje, ha hecho esto es regadío, pero tiene mal drenaje, entonces va cultivando cada vez más lejos, y al mismo tiempo tiene que abandonar, por ejemplo, el cultivo de trigo, que es poco tolerante a la sal, lo tiene que pasar a la cebada, y justo cuando está en esa situación, y están todas las ciudades un poco que al final están peleando unas con otras para ver quién se lleva los mejores regadíos, quién se lleva los mejores campos, viene una etapa climática, allí en el Próximo Oriente, muy seca, y eso se forma peldaño a los infiernos, más control, se forma el tercer imperio de Ur, que intenta aglutinar a todas las ciudades ante la emergencia, y que llega incluso a dosificar las dosis por cucharaditas de cereal que tiene que comer cada persona, pero no puede. La combinación de unos campos salinizados con una sequía pertinaz hunde Sumeria, y luego tendrán varios siglos después que surgen los babilónicos más al norte para un poco tal. Y es la gran primera civilización, ¿no? De la que más ha influido en Occidente, ¿no? Bueno, pues claro que es posible. Se juntaron dos cosas. Es como lo del hambre y las ganas de comer, no se juntaron las malas prácticas agrícolas, la ambición también de las ciudades, que eran ciudades de 50.000 habitantes y más, ¿no? Además cada una quería ser más grande que las demás, y luego una fase climática natural más seca. O sea que en el caso, por ejemplo, del periodo clásico maya, que es el siglo IX, octavo-noveno después de Cristo,
ahí también parece que hubo una conjunción, aunque yo creo que fue más importante la labor deforestadora de la civilización maya que no el cambio climático regional de toda la zona del Golfo de México, aunque esto es discutible. Yo he estado viendo las gráficas de sedimentos en lagos y tal, y es muy claro, o sea, parece muy claro que se llegó a un límite y ese límite se sobrepasó. Y además es interesante porque ya se había sobrepasado siglos atrás, pero entonces los mayas salieron, en el siglo III ya hubo otra crisis, pero no tan fuerte. Los mayas salieron de esa crisis, una crisis de sequía por deforestación, con un truco que al final se volvió perverso. Atención con nosotros, construyeron grandes embalses. Por ejemplo, en Tikal, que es una de las principales ciudades, tiene un embalse para agua potable, para agua bebible, y otro embalse para aguas residuales que se utiliza para regar. Gracias a esos embalses, las sequías leves consiguieron amortiguarlas y la población fue creciendo. Pero cuando llegó una sequía muy fuerte, cogió mucha más población y a los campos mucho más tocados, porque se habían extendido los cultivos hasta las crestas de las montañas, con lo cual el desastre, el colapso fue mucho mayor. Atención, que muchas veces para evitar colapsos, digamos, más pequeños, más cercanos, más frecuentes, se abre el camino a colapsos más intensos y más fuertes más adelante. Y eso es una cosa que tenemos también que considerar, ¿no? Bueno, y ahora yo creo que si hay alguna cuestión, yo todavía estoy aquí incombustible, ¿no? Pese al catarro y todo, o sea que cada vez estoy más animado, o sea que por eso no hay problema, pero creo que tenemos unas horas de tal, así que si... Querría hacerte una preguntita. Es verdad que te hemos dejado ahí también. No, si yo estaba aquí de telonero encantado de la vida. Si tenemos en cuenta que queremos reducir, si nos planteamos reducir y ser consecuentes con la situación actual del cambio climático, reducir emisiones de CO2, ¿podemos decir que el meollo de la cuestión y que liberaría mucho el problema es el vehículo, el coche particular en el consumo de petróleo y el consumo eléctrico en las viviendas? Sí. El transporte y la producción eléctrica se llevan más de la mitad de la producción del dióxido de carbono en el mundo. Pero claro, el transporte chocas con el corazón. Es que un sistema en expansión precisa de una red de transporte cada vez además más potentes. Transporte no solo de todo, de energía, de materia, de productos manufacturados, de información, de transporte, ¿no? Entonces, atacar al transporte... Voy a poner un caso y me van a entender perfectamente. Hace unas semanas salió una entrevista con una especie de gurú del mundo del automóvil. Trabaja para una multinacional alemana, no me acuerdo cuál, da igual, si era Volkswagen o era otra. Y tampoco me acuerdo el nombre, no importa. Y entonces le preguntan, bueno, ¿y usted qué piensa del futuro del automóvil? Y dice, bueno, pues el futuro del automóvil va a ser el coche eléctrico. Lo suelta así. Y dice, expóngalo un poco mejor. Dice, sí, mire, dice, en el 2020, 2020, o sea, dentro de nada, dice, y te quedas helado, se fabricarán en el mundo 100 millones de coches al año. Vale, en 2020, 100 millones. Dice, de los cuales habrá un 12% que serán o híbridos enchufables o eléctricos. Traduzco. El híbrido ya saben que es un coche que funciona con combustibles fósiles, simplemente que aprovecha luego un motor eléctrico, ese excedente de la energía que el coche no utiliza. El enchufable es lo mismo, pero que puedes enchufarlo. Y el eléctrico puro, el gurú bueno, que es un tío, un cargo muy importante, pues eran 3 millones. O sea que de los 100 millones de coches nuevos del 2020, un 3% son eléctricos. Pero atención, con la distribución de producción eléctrica del 2020 previsible, solo, siendo optimista, uno de los 3 coches funcionaría con energía renovable, con electricidad renovable, y los otros 2 coches funcionarían con electricidad atómica o electricidad de combustibles fósiles. O sea que la gran maravilla es que en el 2020 uno de cada 1 millón de 100 millones de coches funcionen con energía renovable. ¿Por ahí vamos a alguna parte? Está muy claro. Nadie va a mover ficha. Vamos, es que... Entonces, claro, y al mismo tiempo dices, precisamente en el transporte, por lo dispendioso que es, por lo desastroso que es en muchos aspectos, los ahorros son muy fáciles. El transporte colectivo frente al transporte individualizado,
Yo me acuerdo hace años, lo contaba, no sé si ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero sí, bueno, yo contaba un poco la historia. Cuando yo era estudiante, y por cierto tenía que ir a clases al convento allá en el Carmen, pues entonces recuerdo que tenía un libro de química orgánica traducido a los americanos, ¿no?, que estaba estudiando los hidrocarburos, y decía, hidrocarburos, el metano, luego el etano, el butano, y llega el butano, y después de un rollo loco de cómo se producía en el laboratorio y no en la industria, decía, aplicaciones, y decía, úsase el butano como combustible en las zonas rurales. Y yo digo, ¿cómo en las zonas rurales? ¿Cómo en las zonas rurales? Si todos los días veo el camión del butano, las historias del butanero, en fin, esto es una tradición, esto es una cosa. El butano, ¿cómo en las zonas rurales? Claro, ¿qué sucedía? Que en Estados Unidos, claro, el butano se utilizaba solo en residencias aisladas porque en las zonas urbanas tenían gas, o bien gas licuado del petróleo, es una mezcla de etano, butano y tal igual, o bien gas natural. Porque claro, se habían dado cuenta de que un sistema de conducciones de gas es algo muy barato energéticamente y sube y baja y tal y cual, con 4 principios físicos, con 2, ¿no? A nadie se le ocurriría, por ejemplo, que el agua potable que utilizamos, bueno, a algunos se les ocurre, no tuviera que subir un tío con una enorme bombona, ¿sabes?, hasta el último piso, en fin, este tipo de cosas. Claro, entonces yo pensé, ahí va, pues el butano es nuestro automóvil. ¿Cómo es posible que en las zonas densamente pobladas utilicemos una bombona de butano, o sea, un coche particular para entendernos, para desplazarnos? Cuando uno eleva la mano y dice, quiero ir hacia allá, hay 100 que quieren ir hacia allá. Y aunque uno vaya al revés, o sea, cuando la gente va de la periferia al centro, vaya del centro a la periferia, siempre hay 20 que van en ese sentido. Por lo tanto, por definición, en una zona densamente poblada, el automóvil es un desastre. Ahora, el automóvil es un buen invento, con el motor que sea, para las zonas rurales. Porque cuando tú dices, quiero ir a esa garrofera, nadie quiere ir, entre otras cosas, porque es la tuya. Entonces, si un vehículo privado, sí que te viene bien, sea motoreto, en fin, y lo que sea, ¿no? Ahora, en la zona urbana es una barbaridad. Eso es de cajón, vamos, cualquiera lo entiende, ¿no? O sea que las zonas rurales debían tener vehículos individualizados y las zonas urbanas debían tener transportes más colectivos. No entro en qué tipo, ni en qué forma, ni de qué forma. Parece lo lógico, ¿no? Pero no es así, porque fue todo lo contrario. Como dijo muy bien Henry Ford, los problemas de la ciudad se acabarán viviendo fuera de la ciudad y viniendo a la ciudad con mi coche. Qué gracia, ¿verdad? Claro, así que es en las zonas suburbanas en Estados Unidos, ¿no? Estos son, efectivamente, y no es tan difícil. ¿Está funcionando el sistema de bicicletas de alquiler? Puede funcionar perfectamente un sistema de vehículos en caso necesario de alquiler para las pocas veces que necesitas un vehículo individualizado en una ciudad. Y si tienes un sistema razonablemente seguro, accesible económicamente, etcétera, de transporte público, ¿para qué te vas a complicar la vida? Si es una tontería, el aparcamiento ahora en falla, cuántas discusiones, cuántos follones, cuántas amenazas y agresiones va a haber por no poder entrar en el garaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese tipo de cosas. Esto es una locura, ¿no? Pues no, como lo del butano, todo el mundo lo ve normal, butano, en fin, sí, la bombona, los 13 kilos, ese tipo de cosas, ¿no? Así está la cosa. Producción de electricidad. Se ha vendido como un gran avance que todo sea eléctrico, y un jamón. No. Los usos es una paradoja tener que utilizar una energía térmica para sacar electricidad, que tienes unos rendimientos del orden del 30 al 40, en 5 combinado el 55%, para luego convertir esa electricidad en calor, por ejemplo, en un sistema de calefacción. Es una barbaridad, todo el mundo lo sabe, están todos los libros, y aquí ni flowers, ¿no? Bueno, pues estas cosas son fundamentales. Estas cosas son importantes, ¿no? Entonces, podíamos reducir, deberíamos de deselectrificar algunos usos, no lo contrario. Porque automáticamente el balance energético nos mejora no solamente respecto al CO2, sino respecto a más cosas. ¿Se puede hacer? Sí, claro, por supuesto. No hay nada teórico, no hay ninguna manzana de Newton que tenga que ir al revés para que esto se haga. Es perfectamente posible. Pero ¿y los incentivos para hacerlo? Ahí tocamos otro tema. ¿Cómo es posible que ahora en España tengamos un parque eléctrico con una capacidad el doble de la que estamos utilizando? El doble, la mitad de la potencia eléctrica española, que es como si dijéramos así a lo simple, la mitad de las centrales están paradas. Porque hubo un pipiolo que, como vio que cada año se crecía un 7 o un 10% de electricidad, extrapoló y dijo, pues nada, cada año un 10%, como los chinos. Hasta que, claro, llegó la crisis. Y entonces no solamente no se aumenta el consumo eléctrico, sino que disminuye. Pero no cabía en sus cálculos una crisis. Se suponía que íbamos siempre a crecer. Se suponía que la expansión no tiene límite ni fin.
Y así tenemos la mitad de centrales y la presión de las grandes empresas con el chivo de las renovables para que el famoso déficit de tarifa y todo el rollo, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Y por qué hicieron centrales de esas, que eran centrales de gas de ciclo combinado? Porque eran las más baratas. Porque una central nuclear tiene muchos problemas y mucha oposición, y una central renovable no interesaba o era muy cara, y en cambio una central de gas es barata y el problema es que luego es caro el gas. Pero como había que desembolsar, dijeron lo más barato, hicieron muchas centrales de gas. Y ahí están, paraditas. Y claro, quieren recuperar la inversión, ¿eh? Entonces la factura que pagamos los ciudadanos y las empresas, pues tiene algo que ver con esa obnubilación del crecimiento, ¿no? Efectivamente, el margen es muy grande. Y vamos a ver, es muy sencillo. En una sociedad rica, por ser rica, tiene mucho margen para el ahorro. En una sociedad pobre no. Si una sociedad pobre quiere ahorrar, se muere. Porque no come ese día, se muere de hambre. Pero una sociedad rica tiene una gran capacidad. Antes que se habla de Estados Unidos es un desastre absoluto desde el punto de vista de eficiencia energética. Sus cifras de los 20 largas toneladas de dióxido de carbono se pueden reducir perfectamente a la mitad. Pero eso choca con el sueño americano, de que cada uno es muy libre de hacer lo que quiera y que este país ha sido rico gracias al petróleo, al sombrero tejano y a una serie de cosas. Choca otras cosas. No es por eficiencia económica, que es un desastre. Y ahora, por ejemplo, Europa se lamenta de que los precios del gas en Estados Unidos con el fracking es 3 o 4 veces más baratos que en Europa. Y yo pregunto, ¿desde cuándo Europa tuvo precios comparables a los americanos, por ejemplo, en las gasolinas? Cuando pagamos 5 y 10 veces más que los americanos. Pero gracias a eso salieron vehículos eficientes, porque los tractos, los carros americanos, hasta el último momento han sido un desastre de consumo. Fue en Europa y en Japón donde surgió. En Alemania y en Japón, básicamente, donde surgió un vehículo, porque la gasolina era cara. ¿Era un avance o era un retroceso? Un avance. Al final, hasta los propios Estados Unidos lo han tenido que adaptar. Entonces, la energía barata es un desastre, porque la energía nos permite hacer muchas barrabasadas. Traer cosas de aquí, llevarlas allá, hacer esto o lo otro. Nos permite sortear toda serie de circuitos locales de regulación, nos permite hacer voladas, locuras. Una energía cara, otra cosa es que esté bien distribuida entre la capacidad adquisitiva de la población, que eso es otro tema distinto. Una energía cara y además es inevitable una energía más cara. Pero bueno, podemos utilizarla muchísimo mejor. Ya está. Bien, ahora sí que ya con esto queda ya rematado el tema. La lleva pegada siempre después de la...